Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Estas fotografías, obtenidas por un valiente fotoperiodista que se ha atrevido a meterse en el agujero negro, el drama del amianto, representan un grito, un eco, silenciado, porque nadie habla prácticamente en torno a esto. Los primeros datos sobrecogen, verán, muchos me dicen, qué miedo da tu programa, o no veo tu programa porque cuentas historias terroríficas. No, las historias terroríficas son estas. ¿Y saben por qué? Porque en nuestro país, simplemente ciñéndonos a la península ibérica, entre el año 1950 y 1989, o sea, toda una vida que nos afecta a todos, a ustedes, a mí, la inmensa mayoría de los hogares tenían ese material, el amianto, que yo desde luego desconozco, pero que hay un eco que me dice que no es bueno, que se puede inhalar algunas partículas cuando hay fricción y eso provoca dolencias terribles. Estos son los rostros de esa historia laberíntica, dramática, que permanece en un segundo plano. ¿Y por qué permanece en un segundo plano? Porque quizás saberlo nos puede horrorizar de verdad. Arquitectos, médicos, investigadores, periodistas nos van a contar lo que saben de esta auténtica conspiración española. Una vez más, prepárense a temblar. Espero que nos den también algún consejo. Viajaremos a un cruce muy concreto en la provincia de Jaén, donde nos hemos encontrado una profusión increíble de encuentros en carretera. Y ustedes saben muy bien que durante todos estos años les hemos hablado de esa historia arquetípica que sería la noche, el vehículo, ¡pum!, la aparición. Sin embargo, aquí hay muchos testigos que habitualmente van acompañados, son casos múltiples. 3 personas, 2 personas, 4 personas y de pronto una imagen tan, sí, inquietante como un niño, vestido como de otro tiempo, uniforme colegial años 50, jugando en mitad de la calzada. Y después, un atropello. Pero quédense con nosotros para saber el final de estas historias. Les adelanto ya que testigos muy valientes, hay que ser valiente para contarlo, vienen aquí con nosotros. Y también conoceremos algo en torno a este vídeo. Le hemos pedido a Diego Marañón que en su sección sea un poco detective viral, detective en la red. Claro, hay imágenes que dan la vuelta al mundo, que hacen variar opiniones, que nos dan una sensación de temor o de gloria, y ¿serán verdad? ¿Hay algún truco que desconocemos? ¿Un teléfono móvil? ¿Las hormigas huyendo? ¿Tan malas son las ondas de un móvil? Vamos a descubrirlo. Y descubriremos también qué se escondía en torno a los ladrones de cráneos. Esto parece muy antiguo, y es muy antiguo. En el siglo XIX, los seguidores de la frenología pensaban que en el cráneo humano estaban también de alguna forma los poderes, las marcas de por qué alguien había sido genial. Y muchos genios vieron cómo eran decapitados post-mortem. Les hablo de figuras como Goya, les hablo de figuras de la talla de Mozart. Pero esto suena muy antiguo, ¿verdad, Iker? Me dirán. Bueno, este mismo verano hemos tenido el último ejemplo de un genio cercenándole la cabeza. Vamos a saber qué se esconde ahí. En fin, muchísimas historias, muchas emociones, mucha investigación. ¿Están con nosotros? ¿Todos preparados? Empezamos como siempre con toda la actualidad. Noticias que les digo yo que no les cuentan habitualmente. Comenzamos esta semana mostrándoles la que puede ser la figura en madera más antigua del mundo. Se trata del ídolo de Sigir, un objeto de culto del Mesolítico que fue hallado en 1890 en la periferia de Siberia y que, según los especialistas, tiene unos 11.000 años de antigüedad. Esta figura, que medía más de 5 metros de altura cuando fue hallada, contiene una escritura jeroglífica que para los estudiosos es un mensaje que quiso dejar esa civilización para la eternidad. Además, se ha podido saber que la escultura fue tallada con herramientas de piedra en la madera fresca de un alerce, que tiene 8 caras y que la decoración geométrica que presenta es típica del arte mesolítico. Por otro lado, se ha podido comprobar que el ídolo de Sigir es tan antiguo como las estelas o pilares antropomorfos excavados en Göbekli Tepe, el lugar de culto religioso más antiguo del mundo. Y nos vamos hasta Bangkok, donde miles de personas fueron testigos de cómo una enorme bola de fuego cruzaba el cielo. Muchas cámaras pudieron grabar cómo un meteorito muy brillante que dejaba una gran estela de humo blanco caía muy cerca de la ciudad a primera hora de la mañana. El Instituto Nacional de Investigación Astronómica de Tailandia ha confirmado que se trata de la caída de un pequeño meteoro que se incendió al entrar en contacto con la atmósfera terrestre. Además, han asegurado que están buscando los restos del meteorito, que pueden estar diseminados por una amplia zona.
Y seguimos con descubrimiento. En este caso, en un lugar muy conocido por los amantes del misterio, en Stonehenge. A unos 3 kilómetros del famoso templo del Neolítico, un equipo de arqueólogos ha hallado con la ayuda de una tecnología de alta precisión los restos de un círculo aún mayor, integrado por 90 piedras alineadas y que precedió unos 400 años al conjunto megalítico. El círculo de piedras ocupaba el espacio de un anfiteatro natural. Seguía un trazado que replicaba un orden astronómico y posiblemente fue utilizado para rituales más o menos similares a los de Stonehenge. Se supone que formaba parte de un complejo mucho más amplio que los arqueólogos han bautizado como Superhenge. Las gigantescas piedras de hasta 4,5 metros de alto siguen enterradas de momento, pero una reconstrucción virtual permite apreciar toda su dimensión. Y hablando de círculos, nos vamos hasta Rusia, pero esta vez en la cosecha. En la ciudad de Toliati, gracias a un dron, se han podido filmar los extraños círculos de entre 7 y 13 metros de diámetro aparecidos en un cultivo. Las espigas de cereal estaban aplastadas, pero no rotas, como suele ocurrir en estos casos. Además, esta no es la primera vez que se detecta este fenómeno en la región, donde ya surgieron círculos parecidos hace una década. Y acabamos en París, donde se acaba de inaugurar Osiris, una exposición que mostrará más de 250 piezas recuperadas de Canopus y Tonis Heraklion. Estas ciudades quedaron sumergidas en el siglo VIII a.C. y fueron descubiertas en 1997 por un equipo de arqueología subacuática dirigido por Frank Godio. En la muestra se pueden contemplar esculturas de grandes dimensiones, pequeñas estatuillas de bronce, una gran estela de granito negro, barcas rituales, cazos de bronce ceremoniales, cerámicas, amuletos, joyas, monedas y otros objetos de culto. Verán, ocurrió este verano, y si les digo que robaron el cráneo de Murnau, pues muchos estarán pensando, bueno, ¿qué importancia tiene esto? ¿Quién era el tal Murnau? Solo quizá los cinéfilos comprendan de quién estamos hablando. Pero si les digo que ven estas imágenes, recuerdan una sombra subiendo por unas escaleras, la sombra de un vampiro. Realmente es una de las escenas iconográficas de la historia del cine del siglo XX. Murnau fue un grandioso director de cine del expresionismo alemán. Pero es que en esta película, la más terrorífica, en blanco y negro, donde aparece Max Schreck, ese vampiro que es el vampiro que nada tiene que ver con los jóvenes bellísimos de la vampirología moderna. No, es el vampiro casi con forma de rata, terrorífico, que trae la peste, el Nosferatu, el no muerto. Bueno, pues Murnau fue el ideólogo y esotérico de esa película, le hemos hablado de ella aquí en alguna ocasión, que tenía todo tipo de elementos de la ritualística. Era una película que no era terror, no era comercial, perseguía una influencia en la mente del espectador. Y Carmen nos va a contar qué ha pasado con Murnau, porque es el último en la siniestra lista de los decapitados, los ladrones de cráneos. Sobre por qué lo hacen, por qué se hacía, el doctor Cabrera, como siempre, nos dará una lección. Doctor, bienvenido. Hola, Iker, buenas noches. Has traído un elemento de tu propia consulta, sí, esa cabeza frenológica. Que luego nos vas a contar por qué. Perfecto. Pero vamos con la noticia. Perfecto. Carmen, Murnau, el último de la lista. Pues sí, ha sido en este pasado mes de julio cuando se ha descubierto en el cementerio de Berlín, donde descansaban sus restos, en el mausoleo, el cuerpo profanado de Murnau. Al parecer, alguien por la noche, con nocturnidad, entra la puerta del mausoleo, la rompe y lo que hace, como el ataúd no estaba enterrado, sino que estaba puesto en el centro del mausoleo, donde ahora alguien por la noche ha entrado, ha hecho algún tipo de ritual, porque la policía ha encontrado velas en la tapa del ataúd y lo que ha hecho ha sido robar la cabeza. No se sabe absolutamente nada de quién ha podido ser. Es más, el cementerio no contaba con cámaras de seguridad, con lo cual no han podido grabar absolutamente nada. Ahora sí, van a cambiar las medidas de seguridad para que no vuelva a ser profanada ninguna parte del cuerpo e incluso quieren el ataúd enterrarlo. Claro, entonces la historia de los ladrones de cráneos, que nos parecía del romanticismo español casi del siglo XIX, vuelve a cobrar actualidad. Ocurren estos fenómenos. El creador del vampiro mítico por excelencia, el Nosferatu. Doctor, ¿por qué? ¿De dónde sale esto de los ladrones de cráneos? ¿Qué extraña tradición es esta? Es una tradición muy antigua, Iker, Carmen. El cráneo es la caja del alma. De lo que está dentro del cráneo es el cerebro, con lo que sentimos, odiamos, pensamos. Y desde siempre el cráneo ha sido un talismán.
De tal manera que los antiguos creían que si tenían el cráneo de un enemigo, tenían poder sobre la tribu de los enemigos. Os quiero recordar que los vikingos bebían en los cráneos de los enemigos. Es decir, el cráneo siempre ha sido un elemento mágico. En el caso de Murnau, que ha explicado Carmen, presumiblemente alguien, un grupo de gente medio esotérica, probablemente con rituales, querían tener el cráneo del hombre que llevó a la máxima expresión, como tú has explicado, la vampirología. Totalmente. Porque el Nosferatu ese es irrepetible. Entonces, probablemente es esa magia que encierra el cráneo lo que hace que vuelva a la actualidad el robo de cráneos. Pues es muy interesante lo que dice el doctor, nos va a explicar más elementos científicos, vagamos entre la historia periodística y la pura ciencia forense, la investigación del doctor, porque hemos sabido que Murnau resulta que produjo esa película con su productora Grupo Saturn, que era un grupo realmente de esotéricos. Ha acabado como uno de esos personajes, pero por favor, presten atención en las magníficas reproducciones de Juan Villa, cómo no, el maestro Juan Villa. Pancho Villa. Uno dice, bueno, Pancho Villa, conozco 3 datos, 4, me suena. Esto no le suena, Carmen. El Centauro del Norte, ¿no? Así se le conocía a un revolucionario mexicano, el más conocido de la Revolución Mexicana, que, bueno, en un principio luchaba porque el pueblo tuviera unas mejores condiciones, pero se volvió un poco sanguinario. Fíjate, entre otras cosas de su biografía, se destaca, por ejemplo, cómo unas mujeres empiezan a insultarle, eran mujeres de soldados, empiezan a insultarle y él dice, bueno, no me insulten porque entonces van a acabar mal. Una de ellas pega un tiro que le atraviesa el característico sombrero que llevaba y le dice, bueno, que salga la que me ha pegado el tiro porque si no vais a pagar todas. Ninguna sale y dice que todas están en su contra y siguen insultándole. ¿Qué hace? Hace un atillo con ellas, las ata, pone leña debajo de sus piernas, dice que las enaguas empiezan inmediatamente a quemarse hasta que quema vivas a 60 mujeres. No solamente eso, sino que se volvió también un poco actor. Hizo un contrato con Hollywood y lo que hacía era películas, verdaderas películas de sus hazañas. Por ejemplo, fusilaba de verdad a los presos que tenía, a los prisioneros, para que en cámara fuera más realista. ¿No es leyenda? No, no es leyenda, para que quedara mejor en imagen. Siempre grababa de día, para que así tuviera buena luz, e incluso a todos sus guerrilleros les compró un uniforme nuevo para que salieran bien en pantalla, con lo cual era un poco egocéntrico también. ¿Y qué ha pasado con su cabeza? Pues fíjate, cuando en una ocasión él tenía muchos enemigos, tenía muchos amigos, pero también había mucha gente que lo odiaba porque había matado a sus propios familiares. Va a la localidad de Parral, donde tenía un amante, pero allí ya le estaban esperando. Había varias personas que querían acabar con su vida y cuando coge su Dodge, su automóvil, iba conduciendo él, le esperan 150 impactos de bala que acaban con todos los que van dentro del automóvil. Él, cuando hacen la autopsia, dice, hay imágenes tremendas además de esa autopsia, de cuando el cuerpo es llevado a un hotel cercano para colocarle bien antes de ser enterrado, y dicen que el corazón lo tiene destrozado por el impacto de las balas. Está enterrado en el cementerio de Parral y a los 3 años alguien profana la tumba. Se cree que es un vecino de la misma localidad pagado por alguien más importante, un estadounidense extraño que parecía que esos días estaba diciendo que quien le diera la cabeza de Pancho Villa recibiría $50.000 de la época. El caso es que ese hombre, al que todos identifican con una persona que murió con el fantasma de Pancho Villa apareciéndosele por las noches y reclamando su cabeza, decían que era brutal, que estaba entre espasmos diciendo que Pancho Villa estaba allí y que quería su cabeza, lo que hacen es cogerla y desde entonces desaparece. Unos dicen que por miedo la enterraron en el desierto y otros dicen que fue el gobierno estadounidense quien se quiso llevar la cabeza como afrenta para todos aquellos que habían sentido la humillación de Pancho Villa. Otros, en cambio, dicen que está en poder de los Skull and Bones y quien lleva hasta ese grupo Ocultista muy importante en la historia de Norteamérica, que hacían ritos, como el nombre indica, huesos y calaveras. ¿Quién lleva la cabeza hasta allí? Pues el padre de George Bush padre, o sea, el abuelo de George Bush hijo, que pertenecía a Yale, a la Universidad de Yale, y hacían ese tipo de rituales con la cabeza de Pancho Villa y con la del indio Jerónimo, las dos presidiendo ahí las reuniones extrañas que realizaban. Por tanto, doctor, lo que decías del poder y el influjo de la cabeza
aprendemos que es internacional. De Alemania hemos viajado a Estados Unidos. Es increíble que el primer mundo, el mundo oculto, el mundo de Hollywood, utilice a estos personajes, porque Pancho Villa, como ha dicho Carmen, era un sujeto ingobernable, era un sujeto con una mente errática, tan pronto amaba como odiaba, tan pronto perdonaba la vida como mataba. Era un sujeto además con un cráneo, como está reflejado en la imagen, un cráneo vigoroso, era un hombre potente, hubo que matarlo, vamos, el peso del plomo de las balas era casi la mitad del peso de su cuerpo, cuando se hizo la autopsia, el plomo de las balas, impresionante. Entonces, claro, esa cabeza, ese cráneo es motivo de veneración por una parte, de regocijo por los enemigos por otra, por lo tanto el cráneo es dual, vale para venerarlo y vale para odiar al que lo tenía. Los datos que da el doctor Cabrera, ¿no? Los elementos que da el doctor Cabrera. Pero ahí está esa cabeza, antes de pasar ni más ni menos que a un genio universal de la talla de Goya. Se habló mucho del cráneo de Goya, se han escrito libros, se han escrito novelas. Este cuadro enigmático que tenemos aquí, les contaré la historia. Pero, doctor, llegamos a un punto en que podemos observar que había médicos, dicen también, interesados en esta historia. Te digo por qué. Dionisio Fierro es un cuadro, una polémica, apareció esto con una inscripción que nadie sabe si la puso el propio autor o unos anticuarios que vendían después el cuadro, cráneo de Goya. ¿Por qué? Porque cuando el gran Goya es desenterrado, en la tumba había 2 personas, se entierra con su médico, resulta que el cráneo de Goya, que también decía el doctor que era vigoroso, opaco, potente, de una persona que había sido un gran ejemplo, ¿no?, de vitalidad, hasta ancianísima edad para la época, no está. Y la historia de quién se lleva el cráneo de Goya coincide, doctor, y esto es lo importante, con una época en la cual había ya fervor por la frenología. Correcto. Y aquí entramos ya en un tema médico, sí, porque los sospechosos fueron los médicos, ya no buscadores de rituales, sino médicos. Y aquí es cuando entra esto en escena. ¿Por qué? ¿Qué fiebre tenían los médicos por los cráneos de genios? Pues muy curioso, Iker y Carmen, el cráneo en el siglo XIX, el cráneo del sujeto vivo, se pretendía explorar tocándolo. El médico lo tocaba y según los bultos, las protuberancias del cráneo, se veía qué tipo de personalidad era. A eso se le llamó la frenología. Un mapa de la personalidad en la cabeza. Correcto. Y eso nace en España, nace en Europa y se extiende hasta Estados Unidos, y es algo brutal. Todos los personajes importantes querían ir al frenólogo para que con los dedos hiciera un mapa de ese cráneo. No me lo puedo creer, claro, es una evidencia casi científica. Sí, porque se pensaba, erróneamente, que claro, el cerebro que está debajo tenía áreas y cada área era una cosa. El área de la creatividad, el área de la fantasía, el área de la memoria, y cada área empujaba el hueso, y si el hueso tenía un bulto en tal sitio, es que ese hombre era muy fantasioso. Esa era la frenología. Y buscaban cráneos de personas célebres que han ido desapareciendo por eso. Claro, tocaban ese cráneo los médicos y como tenían el contraste de las biografías, veían si era cierto. Guau, qué bueno que eso. Tenía esa personalidad. O sea, una memoria artística genial, como ocurría en Goya, por ejemplo. Pero el cráneo de Goya se ha buscado durante... Es una historia tan bonita, durante décadas y décadas y décadas. Y creo que se sigue buscando. Y no se ha encontrado. 1828 es el año en el que pierde la vida, es enterrado en Burdeos junto a su consuegro. Por eso había 2 ataúdes, como bien comentabas, uno de zinc, donde estaba enterrado el consuegro, y el de Goya, en el que faltaba la cabeza, cuando el cónsul español decide que hay que llevarse el cuerpo de Goya, que tenemos que tener el cuerpo del pintor en nuestro país. Es entonces cuando se dan cuenta que alguien lo ha robado, pero no saben ni en qué momento. Es más, hay algunas personas que apuntan que pudo ser el propio Goya el que cedió su cabeza a un médico francés que conocía para que la estudiara una vez muerto. Es muy raro, con todo lo que se sabe de Goya, que no lo hubiese dejado escrito, ¿no? ¿Dónde acabó ese cráneo? Algunos dicen que todavía forma parte del archivo de los fondos del Museo del Hombre de París, que puede estar allí porque precisamente este médico, después de estudiarlo, lo donó, pero nunca ha podido ser identificado por nadie, porque ni siquiera en los cráneos que forman parte de ese archivo extraño hay ninguna referencia a que sea la cabeza del pintor. Vamos con otro ejemplo, con otra visión. Estamos dando viñetas simplemente, pero estamos, yo creo que también disfrutando, porque son historias que no se cuentan. Quizá el más genial, o uno de los más geniales músicos de todos los tiempos, doctor, resulta que va a ser enterrado, dejan el carro lanzándose por una cuesta, solo hay 4 personas, entre ellas su gran enemigo Salieri, también retratado, ¿no?, por la película Amadeus, y aquel individuo, seguido por un perro lastimero, se va hacia la fosa común. Es un final inaudito para un genio que nos ha legado tal belleza como Wolfgang Amadeus Mozart.
cuya vida está llena de misterios y alguna vez algo les hemos contado. ¿Qué tendríamos que saber específicamente del cráneo de Mozart? Que de repente se dan cuenta de que también médico o ritualista lo ha cortado. Bueno, por algo estaba enterrado en una fosa común, no solamente porque no tuviera ya dinero, pero sí que había personajes afamados de la época que le querían dar un mejor entierro. Lo que pasa que el emperador de la época, el emperador José, no podía enterrar a la gente, hizo un decreto que no se podía enterrar a la gente en las iglesias debido al hedor que despedían estos templos, porque había mucha gente enterrada debajo. Entonces decidieron hacer los cementerios fuera de la ciudad y por eso Amadeus se lo entierra con otras 16 personas en una fosa común. Ese carro es verdad que llegó hasta ese camposanto, pero fíjate, uno de los enterradores fue listo o ya tenía en la cabeza lo que debía hacer con el cráneo de este famoso músico y puso un alambre alrededor de su cuello para poderlo identificar si en algún momento el cuerpo de este hombre iba a ser desenterrado, como pasó años después. La fosa común tenía que utilizarse de nuevo, con lo cual sabemos que en las fosas comunes lo que hacen es quitarse los restos, apilarlos todos en cajas más pequeñas porque ya solo quedan huesos, y entonces en ese momento es cuando aprovecharon para quitar la cabeza identificada por el alambre y llevársela y venderla precisamente a médicos que intentaban identificar dónde estaba la genialidad de Mozart. Porque ahí está la gran clave, claro, ¿no? En el fondo todo eso es una historia con muchos casos, y ahora vamos con Descartes, en busca de un misterio asombroso del alma humana que es la genialidad. La medicina quería saber dónde estaba, medirla. Y además los médicos en esa época, que era una época primitiva, pero no tanto, por cierto, creían que el cerebro estaba compartimentalizado, como así es. Como vemos en esa cabeza de Einstein. Exactamente, es decir, ese fue el antecedente de lo que hoy tenemos. Eso ya hoy es magia. Pero hoy sabemos que el cerebro tiene partes y cada parte hace una cosa. Yo mi mano derecha la muevo con un pequeño trozo de mi cerebro izquierdo y al revés. Yo tengo mi memoria motora en el cerebelo, es decir, si yo sé esquiar o no, depende de lo que yo tengo en el cerebelo. Entonces, los médicos de la época querían saber en qué lugar estaba la música. Porque es que Mozart, como ya sabemos todos, compuso sus primeras sinfonías con 5 años. Claro, entonces, ¿dónde estaba la música? Este tío? Eso es. Y ese es el motivo de la búsqueda del cráneo. Lo que pasa es que en este caso sí que hay un cráneo. En el Mozarteum, el museo dedicado a Mozart, hay un cráneo que, bueno, no han podido identificar 100%, sobre todo porque hay 4 cráneos pululando por el mundo diciendo que es de Mozart. No han podido identificar 100% que fuera suyo porque intentaron comparar el ADN de una prima y una sobrina que luego ni siquiera eran prima y sobrina, no tenían relación familiar y no pudieron identificar nada, ni siquiera con los 2 pelos que dice que quedan del famoso músico, que encima los 2 pelos pertenecían a 2 personas diferentes. Acabamos con Descartes. Claro. Acabamos con pienso luego existo, ¿no? Exacto. La famosa frase del filósofo que también sufrió la decapitación ya una vez muerto. Y nos estamos dejando Petrarca, bueno, muchos grandes maestros de la humanidad que han tenido el mismo final curiosísimo. Muere además en Suecia a los 53 años porque la reina Cristina lo había llevado allí para que le enseñara. Ella quería hacer una corte, sobre todo del conocimiento, y lo que hacía con el pobre Descartes es levantarlo a las 5 de la mañana para que le diera clases, y le decía que eso no eran horas y que además con ese frío que hacía en Suecia lo que le costó la vida, porque murió en teoría por una pulmonía, aunque también hay hipótesis que dice que lo envenenaron, que se lo quitaron de en medio porque era un personaje molesto. Como Mozart. Exactamente, con lo cual ahí está también las hipótesis sobre por qué murió. Lo cierto es que se entierra en Suecia, pero querían trasladarlo a Francia. No es hasta muchos años después cuando es trasladado su cuerpo, que está rondando casi un año por todas partes hasta llegar a Francia, porque entre otras cosas los marineros que lo tenían que transportar en el barco no querían por el mal fario que daba el llevar a un muerto en una embarcación, con lo cual el pobre Descartes estuvo bailando por gran parte de Europa hasta que llega a Francia, y cuando abren el ataúd se dan cuenta que falta la cabeza, pero no solo la cabeza, faltaban también un dedo, un fémur, es decir, lo habían troceado porque se habían quedado con partes de él como reliquias repartidas por muchos lugares del mundo. No se volvió a saber tampoco de su cráneo, se decía que podía estar en la colección de un hombre que se dedicaba a coleccionar precisamente algunas cabezas famosas, porque quería él, tener el conocimiento de todos estos grandes de la historia
que de alguna forma quería verse acompañado de todo ese conocimiento, ¿no? Y que por eso coleccionaba y mandaba profanar muchas tumbas para robar los cráneos. Aquí tenemos una historieta, digamos, que parece de leyenda y sin embargo es verdad. Personas pudientes que querían tener, no solo médicos, esa genialidad. La gran pregunta final, doctor, sería ¿qué pasó con toda esta corriente? ¿Qué pasó con la frenología? ¿En qué momento toda esta pasión por los cráneos, por ese detectar la genialidad, por esa búsqueda que era científica en aquel momento y que ahora han ocupado, en los últimos casos parece gente más relacionada, más tosca, ¿no?, con lo ritual, no con la ciencia? ¿En qué momento la frenología? Porque tuvo grandes personajes como Lombroso y demás. Es Correcto. decir, ¿qué ha pasado con eso? Pues a finales ya, bueno, mediados finales del 19, empiezan a darse cuenta de que no corresponde los análisis que hacen del cráneo con la personalidad del sujeto, y uno de los principales que se cargó la frenología, curiosamente, es Mark Twain. Mark Twain hace unas trampillas en Estados Unidos, se deja tocar la cabeza y luego lo hace un año después, y los dos informes son completamente distintos, y Mark Twain lo publica eso en la prensa. Entonces ahí empieza el descrédito de la frenología. Aunque años después en el cerebro se descubre lo que estos mágicamente interpretaron, y es que el cerebro que tenemos tiene partes delimitadas. O sea, doctor, esto es muy interesante. Aquellos que nos pueden parecer casi evidentes, claro, ¿iban por una senda más o menos correcta? Iban por una senda correcta con bases inciertas, pero acertaban. Es decir, localizaron en una cabeza que debajo había un cerebro que estaba compartimentalizado. En fin, los ladrones de cráneos. La noticia de Murnau nos dice que todo esto tan antiguo y de aspecto tan gótico sigue ocurriendo. En el fondo, como dice siempre el doctor Cabrera, somos los mismos, ¿eh? Estamos siendo siempre los mismos. Magnífico el repaso, maravillosas las obras de Juan Villa. Quiero invitarles, y gracias Barcelona, por esa acogida tan increíble, la exposición de Cuarto Milenio. El día 2 y 3 de octubre estaremos con las Noches del Misterio, igual podríamos hablar de eso también. Pero gracias, Teatro Coliseum. Ahí tienen todas las vías de contacto. Gracias, porque la verdad, la respuesta de Barcelona es maravillosa, y la Expo, no sabemos nunca cuándo, en qué lugar exactamente, seguirá rondando y viajando para mostrar cosas como esta, para que ustedes se puedan encontrar con historias que tienen dentro siempre aprendizaje. Podríamos hablar de Haydn, de tantos otros que también fueron decapitados, pero quizá otro día. Gracias, doctor, como siempre, un placer. Iker. Gracias, Carmen. como siempre, aprendemos todos los días. La semana que viene hablaremos de otra cosa, ¿te parece? Venga. Vais a hablarme los dos de otra cosa. Bueno. Vale. Inquietante también, inquietante. pareja. Me da Y miedo. física, Vale. con Juan Villa. Vamos a ver algo que no es físico, que es todo lo contrario, que parece etéreo. Y además esta investigación nos lleva rodando lentamente por unas carreteras en la noche. Nos llevan a un punto concreto de Jaén. Lo hemos llamado simplemente porque todo ocurre ahí, sigue ocurriendo ahí. Va a haber testigos que lo cuentan. El cruce. ¿Qué pasa en el cruce? En esta carretera de Jaén, la A321, los testimonios que hablan de aparecidos se acumulan. Muchas personas han vivido situaciones imposibles, pero la mayoría de ellos no quieren hablar. Temen que mencionarlo acarree malas consecuencias. Mira, soy Paco Pérez Caballero, te llamo de Cuarto Milenio, que estamos haciendo un reportaje sobre la carretera y las apariciones que hay por aquí. Sí. Entonces, bueno, queríamos hablar contigo porque sabemos que tuviste una experiencia un poco extraña. Pues iba con mi madre mi abuela estaba ingresada aquí en Jaén, en un hospital, porque pues, entonces nos estaban tirando al hospital. Y al salir de Cañuelas, o sea, la primera curva, ¿no?, la segunda, y ya al final hay unos árboles que, claro, si ya pasa por esa carretera, los ves, ya empieza a ver una persona. Iba con pelo largo, muy largo, como si fuese una mujer, pero no era una mujer, ¿eh? Toda la recta conmigo. Toda la recta que hay, iba conmigo en el coche, a la vera del coche, andando a mi velocidad, y yo le puedo decir que yo iba, bueno, andando. Tampoco vi que llevara a pie. El jueves, eso fue un jueves, el sábado mi abuela muerta. Le animo a que nos conozcamos y ya le digo que sería esto mismo que estamos haciendo ahora, pero simplemente pues cara a cara y bueno, conoce usted al equipo y no pasa absolutamente nada. Mira usted, le digo que no. Cada encuentro tiene unas características propias, como si el fenómeno decidiera mostrarse de una manera especial a cada testigo. Pero hay un elemento común:
Todo sucede en las proximidades de este cruce, conocido en la zona como el Pilar de Moya. La historia de los encuentros o las apariciones extrañas en el Pilar de Moya existe desde hace décadas, ¿no? Yo la conozco desde siempre. En zonas cercanas, muy cercanas, pues hay testimonios de niños que van vestidos a la moda de los años 50, 60, con pantalón corto, muy cerca entre Torre Don Jimeno, Torre del Campo, en esa zona. Uno de los más sorprendentes es el que contaba o nos hacía llegar un conductor de transporte público al que se le avería el vehículo y para en un paraje que se llama Río Gordillo, muy cercano a Pilar de Moya, y allí este conductor sufre la agresión de alguien o algo que no podía ver. Entonces tuvo incluso que resguardarse en el maletero del autobús. Recorremos la zona en busca de respuestas. En la carretera no parece haber nada racional que explique lo que ocurre. Y las experiencias que nos trasladan son realmente sobrecogedoras. Al 1,5 kilómetros de Escaño de la Parjona, al salir de una curva, pues había una silueta de poco más o menos, de 1 metro, poco más. Y al salir de la curva no dio tiempo al conductor a reaccionar y pasamos por alto. Nos paramos los 4, nos bajamos y allí no había nada, ni el coche bollado ni había nada. No tengo ni idea, eso es una cosa que tantos años le da vuelta a la cabeza, pero que no sabe de qué forma puede pasar. Y lo vimos los 4. El tránsito de los coches a lo largo de la historia, pues creo que puede tener algo que ver la cantidad de siniestros que ha habido o incluso accidentes que ha habido con víctimas mortales desde los años 20 hasta la actualidad. No es fácil explicar por qué precisamente aquí hay tantos encuentros con lo desconocido, ni por qué la mayoría de los testigos tienen miedo a contar lo que han visto. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren los aparecidos? Verán, es una experiencia interesante, instructiva. ¿Saben? Observar a los testigos, cómo observan ellos mismos, valga la redundancia, los testimonios de otros, pero semejantes al incidente que ellos vivieron. Es, repito, significativo contemplarles aquí en esta mesa ya tan habitual para todos ustedes y para nosotros, las reacciones que tienen. En concreto, Ana Carmona, le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros esta noche. Ana, bienvenida, muchas gracias. Hola. Estabas viendo el reportaje de Paco Pérez Caballero y ¿qué te ha pasado? Cuéntamelo, anda. Que me da más miedo que cuando me pasó a mí. Has hecho un gesto hasta de escalofrío, ¿verdad? Sí. Ha sido absolutamente una cosa de piel, ¿no? Sí. Tú sientes un escalofrío y nos vamos directamente, si te parece, a la vivencia que tienes con tu marido, que, ojo, es camionero, sí. O sea, que sabe lo que es la carretera, sabe lo que es ese mundo. Intenta, por favor, con la mente viajar a ese momento. Cuéntanoslo. Pues vamos a Granada por mi Macarena y entonces al llegar al cruce del Pilar de Moya se ve toda la recta para adelante. Y en mitad de la recta había un hombre haciendo el alto con la mano insistente. Has dicho en mitad de la carretera, o sea, no a un lado ni nada. Pero a la recta lo veíamos, pero sí. A lo lejos. Estaba haciendo el alto con la mano, pero era insistentemente. El brazo lo movía, de que paráramos, puso el coche en primera y justo al llegar donde estaba el hombre desapareció y no había nadie. ¿Cómo era ese hombre? Cuéntanos. Ojalá, es que yo no le vi
No me fijé en detalles, porque claro, nosotros íbamos más pendientes de que había habido un accidente, porque pensábamos que estaban haciendo el alto porque había habido un accidente. Pero yo recuerdo un chaleco reflectante y las mangas de la camisa blanca y un hombre de unos 50 y pico años. Un hombre normal y corriente, Normal que tú lo ves y corriente. dices, la típica persona que está diciendo que atentos, que hay aquí un accidente, ¿no? Sí, Lo curioso es eso, que está en mitad de toda la carretera. Vale, llovía, me decías, llovía ¿no? bastante. Llegáis poco a poco y entonces, ¿qué pasa? Pues que no estaba. Tan simple como eso, no estaba. De estar en ¿Se desapareció? eso, donde está, y le dijimos a mi marido, bueno, ¿dónde se ha metido este? ¿En ningún momento va para un lado, va para Sí. el otro? No, no, Nada. qué cosa más rara, pero es que nosotros no lo vimos ni siquiera Ya. ni como nada, sino simplemente está o no está. Repito que tu marido en este aspecto es alguien que ha hecho miles y miles de kilómetros de día, de noche, la esforzada vida de nuestros amigos los camioneros, ¿no? Sí. Que tanta devoción además nos tienen y tanto siguen los programas. Sí. Y dices, bueno, ¿él le dio algún tipo de explicación? No, Nada. ¿No habéis sabido qué era? no. Hay un detalle que es muy interesante, Ana, y es que tú me contabas que hacía poco tiempo, no es relacionarlo, bueno, no, pero que a yo ti no te le- dio luego el susto en el sentido de que ahí había pasado algo, ¿no? Sí, yo lo que sí, pero que eso es que lo digo yo, que no es que yo vamos, que 3 o 4 semanas antes se había matado más arriba, donde está entrando a Torre Don Jimeno, se había matado un hombre con un camión, y siempre que pasaba a mí, porque siempre que pasaba yo, veía los trozos del camión allí tiré y me daba mucha lástima. Y tú, Decía yo, claro, qué por una lástima, cuestión de claro, porque sugestión mis hermanos son relacionaste, ¿no? camioneros, mi marido Claro. es camionero y toda mi familia, y yo me daba mucha pena cuando pasaba por allí. Eso sí que es verdad. Y otra cosa más, Ana, me contabas que luego sí que cuando va pasando el tiempo, tú vas asimilando que eso sí que ha sido Al raro. otro día sí me dio miedo. ¿Qué pasó? ¿Cómo Pues viviste? al otro día me acordaba y yo decía, jolinas, qué cosa más rara, ¿no? Y entonces sí que me dio miedo. No llegas a distinguir la cara de ese hombre, No. ¿no? De hecho, yo iba más pendiente de si había habido un accidente, de mirar al hombre este. ¿Tú sabías, Ana, que esa zona, otros muchos vecinos No. habían visto cosas parecidas? No. No tenías conciencia de eso. No, de hecho, ya se lo he comentado al compañero, que yo no me meto por la carretera de Fuerte del Rey porque me da miedo. Me iba por ahí, me decía, ¿por qué te metes por ahí y no te vas por la otra? Yo digo, porque aquí esa carretera me da mi miedo. O sea, y lo que me iba era donde estaba, es que no tenía ni idea de eso. Qué bueno. Esto pasó hace no tanto tiempo, hace un par de años. En el Ni 2000, siquiera se han cumplido... Hace 2 o 3 años. Es un en el caso 2000. reciente. Paco, buenas noches, compañero. Buenas noches, Ezequiel. Bueno, la temporada que empiezas, como siempre, con mucha fuerza, una investigación. Claro, yo estaba pensando ahora, una vez más, ¿no? La valentía, otro compañero que también viene con nosotros, otro testigo. Agradecerles la valentía, agradecerles esta normalidad con la que lo cuentas. Es decir, oye, es lo que hemos visto. No están categorizando. Es más, Ana, yo creo que tú en ningún momento crees que has visto un fantasma. Crees que ves un señor de carne y hueso. No es un aparecido. Ojalá me hubiese fijado en más detalles, pero es que era una cosa tan normal que es que no me fijé en Y detalles. de repente, ¡paz!, no hay nada. Desapareció. No había nadie. Lo que no sabía, Ana, Paco, Yo no sabía eso. es la cantidad de casos, que es lo que a ti también te sorprende. Creo que hemos hecho muchos casos de apariciones en carretera, que yo no sé en esta historia de 10 años cuántos hemos contado de cosas que pasan en la carretera, pero tú decías que nunca una concentración como esta. Claro, a pesar del esfuerzo de todo el equipo, siempre le quedará al espectador la duda de decir, bueno, es una persona que va conduciendo por la noche, quién sabe, un efecto óptico, que además es siempre lo que tratamos de descartar. Pero Lo ven bueno, los dos, hay que decirlo, lo ve ella y su marido, su al mismo marido. tiempo, Es que 4 además ojos que eso se están viendo repite, eso. porque también nuestro compañero y amigo Manuel, que viene también a contarnos aquí una historia increíble, también iba acompañado. Y casi todos los testimonios que hemos recogido iban personas acompañadas, ¿no? Es decir, que no es uno solo, que además siempre nos dicen, si voy yo solo ni lo cuento, ¿no? Claro. Y de hecho nos hemos encontrado muchísimas dificultades, porque hay Hemos muchas visto personas... bregando ahí, gente que lo cuenta, pero dice, mira, salir es otra cosa porque nos da Exacto. miedo. Y gente que se había comprometido a reunirse con nosotros y luego nos han pedido que por favor pues no revelemos su identidad, que no lo quieren contar por diversas razones, unas pues más cercanas a lo terreno de decir, oye, ¿qué van a pensar de mí? Ya. Pero la mayoría de ellos nos confesaba que les daba absoluto terror que mencionar a estos aparecidos le pudieran traer desgracias. ¿Qué Incluso pensaba alguna gente? Es decir, Ana y su marido es tan repentino, repito, en mitad de la carretera y no hay accidente, no hay nada, y el tipo, el ser, el individuo desaparece en un lugar donde si sales corriendo lo ves perfectamente, se esfuma, no hay nada, no es que se vaya corriendo, se esfuma. Pero ¿hay algún tipo, ¿te has encontrado algún tipo de interpretación? Algunas personas sí que le dan un sentido sí, a hay lo que han gente visto. que lo relaciona con fallecimientos muy próximos o cosas que les han pasado muy negativas después de haber visto pues o a este hombre o a una mujer, porque eso también nos llama mucho la atención. Todos variedad. ven cosas
en un radio de 10 kilómetros alrededor de Pilar de Moya, que es un cruce. Allí, de hecho, si alguien va a internet y busca Pilar de Moya, seguramente no van a localizarlo, porque es un tramo que, bueno, la carretera cuando sale de Escañuela, la A321, llega a un cruce y allí le llaman el Pilar de Moya, pero no está cartografiado así, es decir, no hay manera de encontrarlo en el ordenador por este nombre, ¿no? En un radio de 10 kilómetros se ve un niño. Además, varias veces lo hemos visto en el reportaje, que hay personas que ven un niño insistentemente, o un hombre con melenas, una mujer. Bueno, ¿A qué una de responde las todo esto? visiones es tan terrible en el aspecto, alguno puede pensar, alucinatorio, bien, no sé, que la persona que lo ve y que le causa terror es que lo ve paralelo Sí. al vehículo. Nos decía que conducía a 120 kilómetros por hora y que no había manera, que tenía a lo que fuera a su lado, que no podía verle la cara, que ni por los retrovisores él no hacía más que intentar mirar qué es lo que pasaba, porque claro, hay que imaginarse lo que sea que te está acompañando en un camino a 120 kilómetros por hora, pues lógicamente te causa fíjate, miedo, ¿no? Paco, que ha muerto recientemente Oliver Sacks, que era uno de los grandes investigadores científicos del mundo de las alucinaciones. Él llegaba a una conclusión de que, claro, la alucinación primero no es fácil explicarla, puede ocurrir, pero al final hay un trasfondo en que nadie sabe qué está ocurriendo, porque son una realidad que impresiona. Ahora, cuando hay dos personas ya es muy diferente. Y aquí hablamos con el caso de Ana, de su esposo, que es camionero, es decir, personas bastante bragadas y bastante poco dadas a ver historias. Nunca a tu marido le había pasado nada parecido. Nunca. Tú tampoco, jamás has visto nada parecido. Bueno, eso no. Jamás. ¿Has podido volver por esa zona y Sí, observar? Y nada extraño. Ya nunca más. Ha estado allí Paco también, observando, luego nos cuenta qué habéis percibido, ¿no? Pero como decías, teníamos a Manuel Jesús Gómez. Bienvenido, amigo, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, porque Paco ha tenido sus dificultades, pero como siempre también hay buena gente que dice, oye, es que yo es lo que he vivido, que cada uno piense lo que quiera. Sí, hay que agradecerlo, la verdad. Claro, pero es que lo de Manuel ya pone los pelos de punta, o sea, es que él, me lo estoy imaginando, lo nos va a contar, interesado por si ha atropellado a alguien. Bueno, es que es una experiencia de las que ponen de verdad los pelos de punta, porque además Manuel sí que era absolutamente consciente. Ana, yo creo que se lo encontró. Claro. Y dijo, bueno, pues un accidente, además un hombre con un chaleco, ¿no? Hacemos todo lo mismo, disminuimos. Claro. Pero lo que le pasó a Manuel... Cuéntanos, yo creo que Manuel, sí por que- favor, ¿cómo era la situación? ¿Dónde te encontrabas? La que hoy es mi mujer estudiaba en Jaén. Entonces, pues un jueves que terminaba universidad, decidí cenar con ella, que no la había visto en toda la semana. Y digo, luego nos venimos a dormir ella al pueblo, y te vas para tu casa, en fin. Y estuvimos cenando y a la hora de volvernos cogimos el coche, veníamos solos, era ya una hora bastante tarde, serían entre las 2 o las 3 de la madrugada. Y en mitad de la carretera, un niño. Un niño. Así acachado, mirando hacia el suelo, como en posición de cuclillas, jugando con algo en el suelo. Me miró y mi gesto fue decirle a mi mujer, me ha visto y no se aparta. Pisé el freno a fondo y cerré los ojos, porque es que lo arrollé. Él estaba en medio de la carretera otra vez, Sí, como el sí. caso de Ana. O sea, no son cosas que aparecen en un lateral, en el campo, en mitad de la En carretera. mitad de la carretera. Me lo puedo creer. Además, ¿Y entonces que- qué pasa? Que me miró, hizo indiferencia, incluso volvió a agacharse y a seguir con lo que estaba haciendo. Y ya, claro, le dije a mi mujer, no se aparta, me ha visto, seguro que me ha visto y no se aparta. Frené y cuando llegué a su altura, pues el instinto me hizo cerrar los ojos. Cuando se detuvo el coche, tuve miedo, no me bajé, pero yo comprobé, ni había habido golpe, ni se veía nadie en la carretera, no fui O sea, capaz tú de eres bajarme. consciente de que ha ocurrido algo que estaba esperándote el golpe. Claro. No fui capaz ni de bajarme del coche a comprobar porque era muy de noche y entrañaba peligro, porque también bajarse pues te podía arrollar otro conductor. Pero no nos quedamos tranquilos, seguimos para el pueblo. Cuando ya dormimos toda la noche dándole vueltas, ¿Qué decía tu mujer? ¿Qué decía tu chica? pues ella lo mismo, que decía Los que era dos un veis niño. exactamente lo sí, mismo. Sí, que un niño. Y yo se lo dije, cuando el niño me miró, le dije, me ha visto y no se aparta. Y ella decía, que le va a dar, que le va a dar, que le di. ¿Y cómo era esa cara? Era un niño normal, vestido como la ropa de los colegios estos antiguos, pantaloncitos muy cortos y una camisilla blanca. Y además calcetines bastante altos.
¿Y tú dirías que podía ser un traje de otra época, otro tiempo, antiguo? Sí, yo creo que como los colegios estos que se ven de la posguerra, que se ven algunas imágenes, los niños todos vestidos así, con un uniforme así parecido. Te mira fijamente, tú vas viniendo, es madrugada, vienes a velocidad y entonces cuando te mira, ¿notas algún tipo de expresión? ¿Hay algo en su cara que te llame la atención? Indiferencia total, me mira y vuelve a lo suyo. ¿Qué edad tendría ese niño? Pues unos 7, 8 años, no era muy grande, era... ¿Tú estás convencido? Poco menos me decías de que te va a llamar la Guardia Civil, va a pasar, tendrás que ir a testificar, ha habido un accidente, claro, oiga, pues... Por la mañana en una que amaneció, me levanté de la cama y fui a mirar otra vez el coche, a ver dónde estaba el golpe. El coche no tenía golpe. Y volvimos incluso que miramos la prensa porque no nos quedábamos tranquilos, a ver si había aparecido algún cadáver o algo, y no nos quedábamos tranquilos, compramos incluso la prensa y estábamos con ese miedo que decíamos... Nada. Ni el coche, ni sonido, ni golpe, nada. Como si ambos hubierais tenido un sueño y hubiese aparecido eso. Claro, ¿cómo se va a soñar dos personas a la vez con lo mismo? Y además un detalle que yo creo, Paco, no sé si aquí me equivoco, porque hemos hecho decenas y decenas de casos, pero lo que cuenta, yo nunca he visto algo parecido. Hemos visto historias de los de Alfaques, que había unos niños en mitad de la carretera, pero un niño como jugando en mitad de la carretera, y sin embargo aquí se repite, porque hemos visto en el pequeño reportaje que habría este debate, que hay otra persona que le pasa exactamente lo mismo con otro niño muy parecido, y encima no va él solo, va con otras 3 personas en el coche y lo ven los 4 y atraviesa el coche. ¿Podría ser el mismo punto, muy cercano? Muy cercano, sí, muy cercano. Es que es una cuestión, claro, muy difícil concretar porque ellos te lo cuentan y no saben el punto kilométrico, pero es la misma zona. ¿Y es el mismo tipo de niño? El mismo tipo de niño, casi calcado. Es una cosa que te golpea, ¿no? Y muchas personas pues tratan de buscar una explicación, como hemos hecho nosotros, porque nosotros lo primero que hemos hecho es ir a la carretera y recorrer el tramo desde Arjona hasta Pilar de Moya, toda esa carretera, la 321, para ver si hay alguna explicación racional, que puede ser algo que refleje en la carretera por la noche, no lo sé, alguna señal de tráfico, algo que de repente esté en medio de esa carretera, ¿no? Podría ser, sí, ¿no? Sí, buscando todas las ¿no? posibilidades. No hay ningún elemento racional físico que te pueda generar un efecto óptico. Nosotros no lo hemos encontrado y nos ha sorprendido la gran cantidad de testimonios que además no se conocen entre sí, que no es una cosa que hayan comentado entre ellos, que ahora se ha reunido a posteriori, porque hay un investigador local, un historiador que se ha puesto a preguntar a raíz de haber escuchado varios testimonios y de unirlo con lo que él creía que era una leyenda, una serie de apariciones que vienen dándose en esa carretera de los años 20-30, ¿no? O sea que pasa como tantas veces, ¿no? El investigador local, ¿qué haríamos sin ellos, ¿no? Y qué labor hacen, como hemos hecho nosotros en su tiempo, es decir, empieza a idear datos y es consciente de que la gente está contando cosas muy parecidas y que lo que era leyenda resulta que por lo menos se refleja en personas como ellos de carne y hueso que han visto eso. Y en ese tono que lo hace Ana, es decir, contando, bueno, yo he visto esto y de repente alguien en la conversación dice, bueno, a mí me pasó lo mismo hace 2 años y yo nunca lo he contado porque no le da importancia, porque normalmente ante estas cosas la gente, aunque se asuste, toma un poco la determinación que hizo Ana, no darle demasiada importancia porque... Aunque el miedo viene después, como te he dicho. Claro. ¿Y tú también tuviste miedo, don Jesús? Yo desde el instante en que vi al niño ya tenía miedo, sino por el daño que le iba a causar al niño. Tú no piensas que es un fantasma tampoco, no, sino que es un niño que está ahí en ningún y que momento. lo puedes atropellar y que no se aparta. Sí, en todo momento yo creía que era un niño. Ya hasta después yo dije, pues sí, ni ha habido cuerpo, ni el coche tiene desperfectos, ¿dónde está el niño? ¿Y qué pensáis los dos después? Después, cuando corroboráis que lo que habéis vivido lo habéis visto los dos, con esa nitidez, con esa extrañeza, y que no hay nada, ¿qué os viene a la mente? ¿Qué pensáis? ¿Qué habéis pensado de toda esta historia? No sabría explicarte, es que una sensación rara. Si tú atropellas a alguien, ya tienes el cuerpo en un estado de shock. Hombre. Yo que era el conductor más que ella. Una preocupación tremenda, sí. ¿no? Es más, que no descansamos, estábamos deseando que amaneciera para ir a mirar el coche en condiciones y a buscar rastros de aquello. Si te digo que tú crees que eso era un fantasma... Claro, no tengo otra explicación que no sea eso. Nivel de punto negro... Lo primero que miramos. De hecho, hay una confusión cuando nos pasan los datos y parece que se refieren a la A311, que es una carretera muy próxima y que está catalogada como la carretera de la muerte, donde está reconocidísimo que hay un punto negro, donde hay varios muertos al año, que en el año 2007 se reformó gracias a que hubo una asociación de gente que había perdido familiares allí, obligando prácticamente a que se reformara esa carretera, y parece que desde ahí han disminuido los muertos.
Y sin embargo, donde ocurre todo es en la A321, que sí, efectivamente, tiene una siniestralidad como otras carreteras del territorio, ¿no? Pero no es un punto negro que nos atraiga de manera especial. Si te pones a mirar los puntos negros, seguro que no íbamos a llegar a Pilar de Moya. Y sin embargo, desde principios de siglo se están dando Y tampoco hay apariciones. corroboración histórica de que ocurriese algo allí con niños o con personas. Comentando fuera de cámara con los testigos, me decían que hubo una tragedia en una harinera, donde parece ser que hubo un incendio y murió bastante gente, muy cerca de la carretera y muy cerca de ese punto. Pero claro, ligar eso con apariciones de niños, de hombres, de mujeres, de un hombre con un chaleco... Da la impresión, es Paco, complicado. Ana, ¿verdad?, que lo que tú veías era una aparición, sea lo que sea, que era reciente por la ropa que llevaba. O sea, era de esta época. Sí. El hombre que El tuviste chaleco era... no tiene nada que ver. No tiene nada que ver El hombre con- que tuviste es como si tú vas por la carretera y alguien tiene el coche averiado, alguien ha pasado y te dice que por favor, tranquilo, un ser de 50, 60 años. O sea, Sí. alguien que te puedes encontrar en cualquier momento. Por eso tu sensación. El tuyo, sin embargo, da la impresión de Sí. que venía como de atrás. ¿no? Sí, como más antiguo. La ropa sobre todo era y más antiguo, el peinado incluso, el típico peinado de los niños con el flequillito recortado así un poco por No encima. le ves de salir la- en ningún momento, ¿no? Está siempre en el medio cuando tú Sí, llegas. sí, el único movimiento que hace es mirarme. ¿Y tú logras saber qué está haciendo? ¿Está No, recogiendo no, algo? ¿Está jugando como en No si fuera veo las lo canicas? que tiene en el suelo, no lo veo. ¿Hay algo que está manipulando? Está en el suelo manipulando algo, algo así, en cuclilla entre los pies suyos, está manipulando algo. Y el único gesto que hace, aparte de eso, alzar la cabeza y volverla a cachar. Claro, ¿qué tipo de alucinación es esa, no? Que tiene una descripción tan compleja. Y luego, por otro lado, compañero, ¿tú llegas también a sentir ese reparo? ¿Te ha llegado a dar un poco temor volver al lugar o no? No, porque soy muy curioso. Es más, me gustaría volverme a encontrar algo así, parece. No has encontrado nada extraño yendo al lugar. Has buscado No. explicaciones y no hay nada. Nada, no he vuelto a ver nada. Y soy tremendo. curioso que me gustaría, por lo menos para quedarme más tranquilo. A ti, Ana, te gustaría para quedarte con más detalles Si y a ti pasa otra también, vez- ¿no? Sí, Hombre, a mí sí. si me pasara otra vez seguramente me fijaría más cosas, en Qué detalle. curioso, ¿no? A mí O sea, me los llamó dos se quedan con mucho esa la atención, sensación, Iker, ¿no? Cuando me contó Manuel la primera vez que me lo contó, la imagen que se me quedó grabada es al día siguiente, cuando él va al mismo lugar donde ha sucedido todo y ve allí las marcas de los neumáticos que él había dejado en la los carretera. frenazos ¿no? los encontré, las marcas de mis neumáticos los encontré. Es una imagen como no sé, a mí la verdad es que me puso el vello de punta porque claro, es la imagen Sí, sí. de que ha habido ahí algo, ¿no? De que realmente no Increíble. te lo has imaginado, ¿no? Porque yo creo que es lo que me pasaría a mí. Yo llegaría a mi casa y digo, bueno, esto no ha podido ser. Y claro, tú llegas, ves allí los frenazos que no van a ningún punto y donde no hay nada, ningún rastro, porque podría haber sido un animal, por ejemplo, Sí. ¿no? Vamos a hacer una cosa, ¿qué os parece, compañeros? Simplemente a ver si después de oír a estos dos valientes, alguien, ahí tiene las vías de contacto, es que suele pasar, nos cuenta si en el mismo punto han visto algo parecido. Sería como, busquemos la identidad, si se puede, de estos dos individuos, sea lo que sean, que no lo sabemos. 50, 60 años, chaleco, deteniendo el tráfico, persona normal, se esfuma. Niño, como otro tiempo, vestido con uniforme en mitad de la carretera. De verdad, ojalá podamos ayudar a saber algo más, a contribuir a que toda España se ponga a buscar, a dar datos, y a lo mejor hay sorpresas, porque nos quedamos siempre con la sensación, yo boquiabierto, te lo agradezco muchísimo, de que estas cosas transmiten una verdad increíble, es lo que han visto, no están diciendo que sean ningún tipo de elegidos, es lo que han visto. Nosotros no encontramos nada, siempre lo decimos, cuando no hay nada, no hay nada, pero ahí está el detalle, mucha gente en los últimos años ha visto algo. ¿Podremos investigar con ustedes? ¿Nos podrán ayudar? Venga, vamos a intentarlo. Os lo agradezco muchísimo a los dos, de verdad, ¿eh? Muchas gracias por contarlo con esa naturalidad, pero que es marchamo de la autenticidad. Paco, como siempre, muchas gracias. Vamos a ver lo que surge, pero igual tienes que volver. Es muy probable, porque igual tienes que volver. Por detrás de la cámara hay muchos testimonios, como dicen nosotros. A ver hicimos si se todas animan las después pruebas. de esto, no pasa Yo nada. creo que sí, porque hay que quitar ese miedo que tienen algunas personas que dicen que, bueno, oye, a ver si vamos a hablar de esto y va a traer alguna desgracia. No tiene por qué, no sé por qué la gente lo relaciona con eso. Bueno, para pues nada. Paco, porque hay un sentimiento muy profundo, milenario en el ser humano, de que esto es un aviso. Pero como vemos, la inmensa mayoría de gente que en cualquier lugar ve esto no le pasa nada, simplemente estaba ahí, se encontró con esa película en ese momento. Vamos a ver si nos dan datos, ¿vale, Paco? Darse suerte. Muchas Venga, gracias. gracias de verdad, por vuestra visita, por ser tan valientes, por contarlo tan bien y por trasladarnos, como hacía Ana, ¿no? Que me ha encantado el gesto del escalofrío
cuando estábamos... Nada más auténtico, de verdad. Si ustedes supieran lo que a veces pasa en este programa, la autenticidad de una persona tan normal como ella, que está viendo algo y, oiga, es que te vuelve un poco toda la historia, ¿no? Esa es la autenticidad. Eso no es la máscara, no es el teatro, no es la televisión, que a veces parece que todo es una especie de juego de artificio. No, es la pura verdad, lo que le puede pasar a cualquiera. Y es que le puede pasar a cualquiera. Y puede que sea una noche como esta. Nadie está libre de estas cosas que no queremos conocer, pero que nos apasionan. A ver si nos dan datos. Vamos a continuar con algo que va perfectamente hilado a esto, que es Mundo Insólito. Abra bien los ojos para ver estas imágenes que captó un muchacho de Idaho, en Estados Unidos, porque verdaderamente, y si son reales, ha podido captar con su teléfono móvil un pterodáctilo. Un dinosaurio extinto hace millones de años. Como ven, tiene unas alas gigantescas, pero es que hay un momento dado en el que, ahí lo tenemos, en el que se ve como tenía ese morro muy largo, típico de estos dinosaurios que hemos podido ver en muchas enciclopedias. Ahí lo vemos cuando está casi mirando hacia abajo. Bueno, unas imágenes impactantes que están dando la vuelta al mundo, porque siguen existiendo pterodáctilos si no teníamos idea, o hay algún truco cibernético por detrás. Y nos vamos de nuevo al cielo. En Estados Unidos también se ha captado un humanoide volador. Ya no solamente son objetos volantes no identificados, sino que, como ven, parece que esos seres que en teoría vienen de otros planetas, pues han podido ser grabados. Todo tipo de polémicas de nuevo en la red. Ahí lo tenemos. Parece incluso que lleva, ¿verdad?, el casco, hay como una especie de cosa en la espalda y que maneja algo con sus manos. Es que además se ve en determinadas tomas como tiene dos piernas, como si fuera un astronauta pero venido de otros planetas. De nuevo está la duda. Unos dicen que pueden ser globos de una feria cercana que se habían escapado. Globos luminosos y con forma de humanoide. Un poco extraño, si en alguna feria tienen alguno de esos globos, mándanoslo a Cuarto Milenio. Y si no, ¿qué puede ser? Pues ahí lo dejamos en la duda. Y acabamos con algo que yo creo que todos hemos temido. En Toronto, en Canadá, un padre deja a su niña de 4 años el teléfono móvil para que grabe una canción que está cantando. La niña se pone a grabar y de repente lo que capta es que algo se mete, vamos a repetir la imagen, algo se mete por las sábanas, por debajo, algo invisible. Ahí está, llega casi hasta las piernas de la niña, que en ningún momento parece hacerle caso a ese intruso invisible que se ha metido por su cama. Y no solamente eso, hay una voz que le dice, so funny, muy graciosa, o qué bien. You're so funny. You're so funny. Bueno, pues el padre ha decidido abandonar la casa. Cuando vio las imágenes de su móvil, dijo, tenemos un fantasma, se ha metido en la cama de la niña y nos vamos de aquí. Se ha ido a vivir a casa de sus padres. La noticia de actualidad nos lleva hasta Italia, donde ha habido un enorme escándalo porque una importantísima y prestigiosísima empresa que se dedica a los neumáticos, entre otras cosas, ha visto cómo 11 exdirigentes son condenados porque había trabajadores que tenían tumores, todo tipo de enfermedades por el amianto. Este término, a los que no sabemos de casi nada, nos pasa por aquí, nos suena. Siempre aparece junto a noticias que no son agradables, pero también sabemos que es un material que era muy resistente, muy económico, y tenemos la sospecha de que casi todas nuestras casas o un montón de elementos están hechos con amianto. La conspiración del amianto, o el amianto como asesino silencioso, como se le ha llamado, es un tema de esos que sí que da miedo. Estos sí que dan miedo. Y verán, si yo cojo el dossier de prensa buscando amianto, me encuentro titulares. El amianto matará de cáncer entre 60.000 y 100.000 franceses en los próximos 20 años. Un informe científico confirma que el amianto tiene efectos devastadores para la salud. Cierran el patio de un colegio tras descubrir amianto. Mueren unas 1.500 personas por dolencias en nuestro país asociadas al amianto. Cuidado con el amianto. Los aparejadores reclaman un censo de edificios con problemas graves por amianto. Y así una y otra vez. Pero la sensación es que no sabemos. Yo soy un tipo curioso y no sé. Tengo que convocar a unos amigos. Y aquí hay investigadores, periodistas, arquitectos que saben de la construcción y médicos. Creo que es la mesa perfecta para abordar un tema que
que tienen una resolución gráfica mucho más emotiva, ¿no? Estas son las fotografías de Robert Amado. Son personas que tienen sus máquinas de oxígeno, son personas que han visto su vida truncada, trabajadores que se han dado cuenta de que el amianto le rondaba, lo tenían dentro, porque además, con lo poco que sabemos, podemos decir que sus manifestaciones pueden aparecer décadas después. Robert ha hecho este libro, portada bastante impactante, Peregrinos del amianto. Está con nosotros. Es un fotoperiodista que ha retratado este drama del que tampoco se habla, ¿no? Robert, bienvenido. Muchas gracias. La historia, por ejemplo, de esta mujer, es que cada vez es una historia de verdad, es tan gráfica. Sí. ¿Cuál es la historia de esta mujer? Amalia, pues es una, perdón, una mujer que vive a kilómetros de la zona fabril, ¿no? de un astillero, y su pecado fue limpiar durante 3 décadas el mono, el buzo de trabajo de su marido, que iba limpio al trabajo y llegaba impregnado con una especie de harina blanquecina. Y claro, como nadie le dijo nada, pues te encuentras con que aquello que hacía tan común, ¿no? que se hace en todas las casas, de ahuecarlo y sacudirlo, pues esa neblina, que quedaba suspendida en el aire, pues ella se lo iba tragando poco a poco y al cabo de 30, 40 años, pues padece una asbestosis que la está consumiendo y que ahora pues vive dependiendo de una botellita de oxígeno y, como ella misma dice, no puede ni ir a ducharse sin ayuda. Asbestosis, ¿qué es eso? Pues es una enfermedad como el mesotelioma, que es un poco como las enfermedades centinela. Son las que demuestran claramente que estamos hablando de una enfermedad derivada única y exclusivamente por una exposición al amianto. No sé si por una alta concentración o por digamos, un desarrollo a lo largo de los años, incluso décadas, ¿no? Me has dicho algo, Robert, que era interesante, y leyendo tus escritos, que yo creo que aterroriza. El amianto, por un lado, es un material, luego le preguntaremos a Jaime Garrido, experto en esto, resistente, cuya productividad, por tanto, es muy interesante y se ha empleado a mansalva. Bien, pero que ya hubo estudios lejanísimos en el tiempo que empezaban a decir, ojo con esto, ¿pero estudios de cuándo? Pues de principios del siglo pasado. Estamos hablando de que en 1898 una trabajadora... ¿1800? Sí, una trabajadora inglesa, en base a unos estudios de un médico inglés, también encuentra una serie de patologías un tanto extrañas, ¿no? que no se habían descubierto hasta entonces, en chicos además jóvenes que trabajaban en talleres de cardado de hilo de amianto, etc. Y digamos que va tirando de esa historia, y un médico, un doctor, creo que se llamaba Montag Murray, no sé muy bien cómo se pronuncia, el doctor Murray, se encuentra en un chaval, un joven de 30 años, que desde los 15 años había trabajado en un taller de cardado de hilo de amianto y tiene una asbestosis aguda y fallece, lo mismo que muchos de sus compañeros que tenían más o menos esa misma edad. En 1908, 1909 publica sus conclusiones y es cuando nos encontramos con ese problema, digamos, en el periodo histórico que demuestra claramente que el amianto era muy peligroso. Más de 100 años. Sí. O sea, no es algo, y sin embargo, ahora me contarán, se deja de construir con amianto hace bien poco, antes de ayer, ¿no? Sí. Jaime Garrido, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Iker, por tratar este tema y por invitarme. Tú siempre eres muy rotundo. Sí. Tú sabes de qué estamos hablando. Sí. Tú ideas, creas, ¿no? Construcciones, edificios. Sí, superviso y dirijo operaciones incluso de pequeño rango, y puedo decir que este tema, como mínimo, es un drama. Seguramente es una atrocidad y casi sin duda es un genocidio, tal como lo definen los organismos oficiales, con los 3 puntos que deben cumplir. Pero además, dentro de la construcción y dentro de España, podríamos casi decir que estamos viviendo muchas personas que tienen casas entre 1950 y 1989, sin exagerar demasiado, están en el corredor de la muerte. Pero vamos a ver, esto da mucho miedo. Y dices, claro, es verdad, es tan común, es que yo no sé de esto, es tan común el uso. ¿Dónde está el amianto? Cuéntanos. El amianto está desde las famosas placas de techos de Uralita, que se conoce así porque le dieron incluso nombre al fibrocemento, está en las bajantes de los saneamientos de muchos edificios. En mi propia oficina, en el edificio, tenemos las dos cosas. Una cubierta de Uralita. ¿Donde trabajas tú? Sí. Está esto. El edificio. Sí. Es unas naves que tienen una cubierta de Uralita que le pusieron encima una de chapa para no quitarla. Pero cada vez que hay que hacer una reparación, no es raro encontrarse un operario con la radial cortando algo que ya ahora mismo me parece una animalada, cortando y diciendo, bueno, algo hay que morir. ¿Cómo que algo hay que morir? Si te estás suicidando. Pero es que
Estamos viendo dentro de casas que tienen cubiertas Duralita, que tienen bajantes, que incluso, y esto es terrible, los depósitos de agua, muchos todavía son de fibrocemento. Con lo cual, cualquier cosa que se desprende, incluso cuando la gente que lo limpia, como frote un poco, está desprendiendo micropartículas que van al organismo. El peligro, por lo que veo, Jaime, es no el material en sí, sino el roce y que salga esa emanación. No, depende. Materiales, por ejemplo, que se proyectan, como el amianto que se lanza contra las estructuras metálicas, que también en mi edificio la estructura de las cerchas está proyectada, en cuanto pasen unos años se puede empezar a deteriorar y a dispersar y desgregar. Estamos hablando de partículas que en 1 milímetro caben más de 1000 espesores de partículas, es decir, es una millonésima parte de 1 metro. Es indetectable. ¿Y por qué se usaba tanto entonces, sabiendo desde hace un siglo que esto podía estar relacionado con problemas de salud? Bueno, es fácil de extraer, el amianto creo que significa, y asbesto significa en cada uno de los idiomas, indestructible, o sea, es algo que es el mejor material para no destruirlo, pero por otra parte se descomponen fibras tan pequeñas que una vez entran en el organismo es que no hay nada que las pueda extirpar. Hablamos, consideramos millones de alfileres clavados dentro del pulmón. Por eso, tarde o temprano, el organismo tiene que ser afectado. Entonces, decía lo del carro de la muerte, estamos esperando en muchas casas que eso nos afecte, ya sea porque se rompe una cubierta, porque hay una operación de un albañil que es muy barato y nos cobra menos que otro que es un poco más caro, pero resulta que rompe a golpes con la maza, se destroza la bajante y estamos olfateando eso. A mí me ha pasado en mi propio local. Se cambió una bajante y eso hace unos años, que yo no estaba tan sensible a este tema, pues yo lo habría hasta respirado, pero que no mucho. Entonces, están expuestos ellos, expuestos los que viven en las casas y expuestos luego en general, porque una ¿Esto nube... se sabe, Esto Haigar? se sabe, está todo escrito, está todo porque perfectamente no estamos explicado. haciendo aquí un escándalo que nos llamen amarillistas, es que uno va a cualquier hemeroteca y está llena de información de esto, pero el público yo creo que no lo sabe. Porque hay una conspiración del silencio, ese es el problema. Pero ahora me lo vas a contar, maestro. Haigar, gracias como siempre, ahora entramos en materia, como siempre, tan rotundo que me da hasta... O sea, que es... Pero claro, es que ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes esto y no lo cuentas? Es que lo que hay detrás es una falta de ética brutal en todos los organismos, en todas las personas que están con capacidad de dirección, incluso en los propios, digamos, capataces o jefes de albañiles que no tienen conciencia de esto y no lo aplican. Parece que como es dentro de 30 años no pasa nada. Está mucha gente en riesgo. Ahora entramos en materia y podéis hablar en cualquier momento. Doctor Pertierra, como siempre, buenas noches. Buenas noches, encantado. Tú conoces entonces desde otra perspectiva, y aunque sea brevemente para entrar en el debate, tú conoces la otra cara. Cuando ya esto ha producido unos efectos, no te cabe la menor duda, no hablamos de leyendas, o de psicosis, o de gente que asocie patologías que luego nada tienen que ver con lo que ocurre. Para nada, es lo que dice un asesino silencioso, un asesino tardío, un asesino muchas veces, y hasta hace poco, difícil de diagnosticar, porque simplemente antes con la radiografía, personas que estaban o que trabajaban con el amianto, con el asbesto, eran capaces de diagnosticar, pero aparecen muchas personas pues que no se relacionan con el amianto, que no tienen relación con ningún familiar, o que, bueno, que simplemente pues le aparecen una serie de lesiones. Ojo, las principales es asbestosis que ha hablado él, o el mesotelioma, o el cáncer de pulmón. Pero ojo, yo he tenido la desgracia de tener que tratar a pacientes, por desgracia por ello, porque una enfermedad es terrible, hay que ver y siempre hay que pensar lo que vale una vida y lo que realmente la vida hay que luchar contra ello, sobre una enfermedad muy difícil de tratar. ¿Cómo es el diagnóstico? Claro, ¿Qué ocurre en el cuerpo? En el cáncer, por ejemplo, de pulmón, lo que se produce, lo primero es una falta de respiración, una tos seca, lo que se llama una fibrosis pulmonar. Pero en el cáncer de laringe, por ejemplo, empieza con una tos, una serie de lesiones, y cuando se quita esa laringe, se quita esas cuerdas, se quita esas lesiones, el anatomopatólogo ve que, ojo, el que no hace el diagnóstico, el que ve esa, como decía él, esa agujita asesina. Pero ojo, decimos, bueno, el amianto inhalado, pero ¿y si dijésemos que desgraciadamente han entrado en Europa en ciertos lugares, por ejemplo, contenedores o termos con cristal de amianto, y que posiblemente algunos de nosotros lo hayamos bebido ese contenido? Y bueno, y porque hay personas que se dedican a estudiarlo y a retirarlo, pero ojo, ingerido el amianto también puede producir carcinoma en la sangre, carcinoma digestivo, todo tipo de lesiones importantes, que parece que ha habido una pasividad por parte de alguien y que realmente lo que han hecho es desplazar hacia las instituciones sociales, hacia las instituciones médicas, un problema que realmente es de difícil solución, pero ojo, que nos están afectando a los humanos, que nos están afectando a las personas, que tenemos esa espada de Damocles terrible, que en cualquier momento cualquiera de nosotros
podemos ser afectos del amianto. Estamos hablando, hoy 2015, aspiramos al amianto, a no ser que tenga una asbestosis aguda, posiblemente hasta el 2030, 2035, no presentemos esos síntomas, que no tiene por qué ser siempre, ojo, el cáncer, terrible cáncer, te muere, pero es que puede tener una enfermedad obstructiva que puede ser tan limitante en tu vida que no te dejes levantarte de un sillón, con lo terrible que es estar todo el día 24 horas con el oxígeno y prácticamente tener que hacerte una traqueotomía para poder vivir. Pero yo eso es lo que pasa, doctor, que cuando me junto con vosotros, amigos de diferentes ramas, y claro, yo no sé los espectadores cómo se pueden quedar, imagino que hay especialistas que no les llama tanto la atención, pero desde luego esto tampoco está en primera plana, aparece en las noticias, no está en primera plana. Hablabas de conspiración, Enrique, y con ese término, si queréis ya intervenís en cualquier momento. ¿Por qué? ¿Conspiración de qué? Es lo que nos faltaba ya aquí. Conspiración del silencio, pacto del silencio. Vamos a ver, eso es lo que ha permitido que 80 años después de que estuviera demostrado científicamente, hay sobre todo ya un estudio definitivo en 1930, o sea, 80 años después, en muchos países se seguía utilizando. En España, después de eso, se tardó 74 años en prohibirlo. Pero resulta que nada más que está prohibido en 39, 40 países. Resulta que los países más grandes, los que tienen los BRIC, vamos a referirnos a los BRIC, que son los que tienen el 40% de la población mundial, es decir, Brasil, Rusia y China, India es consumidor, pero son grandes fabricantes de amianto. Eso significa que están condenando a muerte a las jóvenes generaciones, pero de forma masiva. Van a morir millones y millones de personas a un plazo de 40 años en todos esos países. La India, el otro BRIC, tiene la vergüenza de que envíen allí, por ejemplo, Francia envía su portaaviones Clemenceau para que lo desamianten. Y lo malo es que en esas tareas de desamianto, en esos países o en el trabajo con el amianto, trabajan niños sin ningún tipo de protección. ¿Tú sabes, Iker, lo que hace falta aquí en España o en cualquier país de la Unión Europea para desamiantar? Primeramente, tomar unas medidas de protección brutal, crear burbujas de plástico, sintetizando, hay muchas variantes en el sitio. Segundo, los trabajadores, en la mayoría de los casos, tienen que entrar con un equipo como el que se utilizaba para el ébola, incluso más intenso, es decir, protegidos por todas partes. Tienen que trabajar, por ejemplo, si es en tuberías, con, digamos, todos unos super guantes, manejar todo a ese nivel. Cuando salen, tienen que ir a toda una serie de cámaras, como en el caso del ébola, por ejemplo, de descontaminación brutal. Sus ropas tienen que dejarlas ahí, hay 5 compartimentos. ¿Pero qué ocurre? Que durante un siglo, en todas partes, pero en España también, los trabajadores de las fábricas de amianto, que estaban intensamente expuestos a esto, llevaban su ropa a su casa. Como ha contado ahora Robert. Efectivamente, sus pobres mujeres lo lavaban. Sus hijos se comían el amianto. ¿Por qué? Porque, como ha explicado muy bien Jaime, de cada fibra de esas, sobre todo transparente, hay millones de microfíbulas que son del tamaño de la 10ª parte de un cabello humano y además invisibles. Pero vamos a ver, Enrique, y ahora abrimos ya la... simplemente, Haigar, desamiantar, ¿qué se ha hecho en España? Estará preguntando a todo el mundo, estará mirando los techos. ¿Qué se ha hecho en España oficialmente para revertir este proceso? Se ha dado un primer paso muy importante, que es en 2006 sacar un reglamento, una regulación de cómo debe hacerse todo esto que está diciendo Enrique, con paso por paso, medida por medida, de tal manera que si se hace bien es mucho más caro que tirar la casa. Bueno, tirar la casa, eso es que es para tirar casas precisamente. O sea, eso es lo que pasó en el 11S, que estaba con problemas de asbestos y lo que se extendió por allí ha matado más personas que el derrumbe de las Pero me quieres decir, Haigar, simplemente para que se han hecho protocolos, pero todas las casas con amianto se ha hecho ya esa limpia. No, nadie está usándolo. Lleva una serie de procesos. Primero, todo eso que es como lo que vimos en la película de T, al final de la película, que era todo con burbujas y tal, pues tenía que ser una cosa así, cosa que yo no he visto en ningún lado. Y soy arquitecto y no conozco ningún arquitecto que lo haya practicado. Hay empresas especialistas, pero ¿a quién se llama?
al de turno, que es más barato que el otro, y ¿cómo lo quita? Pues lo rompe así, lo tira en un contenedor que a lo mejor no es suyo, lo mete en un telesaco de esos y no sabemos ni a dónde va. Suponiendo que llegara a destino y lo separaran bien, que tampoco sé quién vigila eso, el caso es que todo el procedimiento está muy bien estructurado, pero yo no conozco a nadie que lo haga. ¿Cuántas casas hay con amianto en España entonces? Pues no digo que todas, pero vamos, de 1950 a 1990, casi el todas. 80% tienen, porque el problema, Iker, no es solo, sino que las casas más antiguas se han hecho reformas utilizando el amianto. Que si se ha hecho en esas fechas, por ejemplo, hace poco se cayeron en Madrid 2 edificios. Yo he estado revisando las fotos que hay en internet y por lo menos en la de Tetuán he visto que hay bajantes muy seguramente de fibrocemento. ¿Alguien ha utilizado el protocolo del Ayuntamiento de Madrid para retirar esos escombros? Si un edificio se cae solo, ¿qué pasa? ¿Dónde está el protocolo para un edificio que se cae solo? ¿Y eso que se está respirando en el aire? ¿Quién lo va a arreglar? Iker, vayámonos a Madrid, por no ir más lejos, no al 11 de septiembre con las torres esas derribándose, no, el edificio Windsor. Cuando se vino abajo el edificio Windsor, ahí había una cantidad que no controlo, porque en el caso de las Torres Gemelas fueron 1000 toneladas de amianto. El edificio Windsor, tremendo. Yo no había ahí las medidas que tú conocerás. Ninguna. Bueno, pero esto es escandaloso. Yo no sé, Robert, tú te has encontrado entonces a un montón de personas con ese tipo de dolencias. ¿Te has encontrado también con ese silencio cómplice que hablaba Enrique? Sí, hasta el punto de que las propias personas que lo padecen, pues debido a esa costumbre de no morder la mano que te da de comer, pues se ven ante la tesitura de si yo demando a la empresa que ha prácticamente estructurado a mi familia a lo largo de tantos años, pues posiblemente esté traicionándome a mí mismo. Pero no solo en lo que hablabais, por ejemplo, el tema de los edificios, de su propia vida laboral, es que el amianto te lo encuentras, siempre se dice que tiene más de 3000 usos, ¿no? Las mujeres, pues algunos de esos trabajadores robaban, vamos a decir, llevaban sus guantes de cocina de amianto para que su mujer retirase la bandeja del horno. Es decir, todo ese tipo de condiciones, para muchos de ellos se vuelven hasta cómplices ellos mismos de su propio silencio, hasta tal punto que muchos de ellos no quieren saber nada. Porque incluso les da miedo. Han estado usando trajes de amianto toda la vida y no sé yo que haya denuncias de bomberos contra la administración pública. Sí, por ignífugo, por ignífugo. Lo saben, o sea, el material es una maravilla, eso está claro, parece, ¿no? Pero es una maravilla que sale muy cara. En el sentido de la salud. Bomberos y militares, los militares en cantidad de sitios, es decir, en barcos que tienen amianto, helicópteros. Los helicópteros militares italianos ahora los han puesto en revisión porque contienen amianto, es decir, nuestros pobres militares que están yendo en misiones humanitarias a un montón de países están contaminándose probablemente con amianto. Yo creo que ahí el problema gordo es no solamente que barcos, aviones. En Málaga el año pasado un cine se derrumbó y hubo problemas con el amianto. Hace poco, en un domicilio cerca de donde habito, hicieron una reforma por amianto y aislaron y demás. El problema que yo veo principalmente es que, aparte de los estudios, en el año 1978 el Parlamento Europeo ya detecta y dice que el amianto es una sustancia cancerígena y no es hasta 2002 donde se regula. ¿Qué ocurre en todos esos años? Nadie puede leer y saber que el amianto es cancerígeno, que el amianto, ojo, que se sabe que se inhala, que se toma, que pasa por piel, cualquier elemento que pueda trasladarse, que se ha estado utilizando para construir y a nadie parece que le haya interesado. Pero bueno, parece que solamente esto es lo más increíble. Claro. Pero, doctor Bertierra, es que, como se ha visto en Brasil y se ha denunciado, ha habido 70 años de mamandurria de los políticos que sabían y se hacían los locos, de estómagos agradecidos de científicos, de gente de todo tipo, de cantidad de perritos decían falderos. Que no pasaba nada. No, pero perdona, Ojo, ¿sabes a qué llega la cosa? Y siguen diciendo que no pasa nada. Es escandaloso. Claro. Sí. Y siguen diciendo, en Canadá, por ejemplo, en una ciudad llamada Amianto, que es una de las ciudades más importantes industriales, se sigue sacando por el amianto que se ha prohibido, normalmente el azul o el marrón, pero hay que el amianto blanco, que se está vendiendo a prácticamente gran parte del mundo, que permite el amianto, pero es que incluso se han detectado que en Alemania, en algunos sitios, ha entrado ese amianto blanco. Y los productores, los generadores y los mismos empresarios siguen diciendo que es inocuo cuando saben que no es verdad. Pacto de silencio, por tanto, Enrique Jaiga. Pues no solo pacto de silencio, mucho más allá. Estábamos hablando de todo eso y de los perritos falderos favorecidos por los mafiosos del amianto. El gran
el gran condenado del amianto es un empresario ultramillonario, Stephen Smith-Heine, es que tiene un nombre raro, que es un ultramillonario suizo que ha sido condenado en firme tras muchos recursos a 18 años de cárcel, y el barón de Cartier, que lo era condenado con él, tuvo la suerte de morirse poco antes. Bien, resulta que este señor, durante el proceso, 400 notables de todo el mundo, los nombres, vamos, no te los creerías, incluidos 2 popes de la ecología española, dijeron que por Dios, que él era uno de los grandes protectores del medio ambiente. ¿Por qué? Porque este señor durante 30 años estuvo pagando a empresas de relaciones públicas, a agentes que se infiltraban en las asociaciones de afectados, contaminando, haciendo contrapropaganda, y se convirtió en el representante de toda la gran industria y de las multinacionales dentro del movimiento ecologista. Era el número 2 de la cumbre de Río. Hay algo, compañeros, que no entiendo. Me parece increíble lo que estáis contando, sobrecogedor, y cuando siempre me dice, no, que daba más miedo lo que hemos contado antes o lo que hemos contado ahora. Lo que hemos contado ahora da muchísimo más miedo, evidentemente. Luego es sorprendente el concepto miedo que tiene el público, ¿no? Nuestro querido público, pero es que esto sí que da miedo. Y me gustaría luego si me deis alguna solución, o no sé qué se puede hacer. Hombre, sí. Pero el tema es, cuando hacemos un programa como ha hecho Robert, ¿no?, de investigar un poco, y tú te das cuenta cómo está el patio y dices, joder, tanta gente enfermando, y parece que nuestra salud y la tecnología y la ciencia nos ha aprovisionado de una serie de comodidades, pero resulta que te das cuenta, y esto estaremos todos de acuerdo, cada vez más enfermedades de determinado tipo, cada vez más lacra en ese nivel, y tú dices, nos iremos enterando con el tiempo de que por haber estado sometidos, porque imagino que todos los que estamos en esta mesa, todos hemos estado con el amianto durante años. Los que tenemos más edad, más. Pero el problema ahí es que la mayoría de la gente que enferma, que no han sido fabricantes, que no han trabajado en eso, no son conscientes, no se enteran. Te pongo un par de ejemplos de famosos contaminados por el amianto. Uno de ellos murió por el amianto y así se reconoció, Steve McQueen, el actor. ¿Por qué? Porque era un corredor de carreras, y como todos los corredores de carreras en la época tenían trajes ignífugos compuestos con amianto. El otro es Enrique, uno de los mejores, perdón un segundo. Carcinoma de estómago, no carcinoma de pulmón. Steve McQueen, es que nos centramos muchas veces, pensamos que inhalamos y que ahí es donde está el problema. Ojo, y solamente quiero hacer una salvedad. Con una sola inhalación podemos estar ya en peligro. Por el revestimiento. Con una sola inhalación. Vamos a ver. Depende de la predisposición de la persona. Y tú dices, no, creemos que inhalamos. No. Si alguien como yo, que además creo que soy una persona que intenta estar al cabo de la calle y no sabe nada de esto, me imagino que muchos son como yo, ¿no? Que tampoco saben. Doctor, no interesa. ¿Y los doctores? Los doctores, que estéis enfrentando a las consecuencias de esto también. No sé, no hacéis una proclama. Sí, ¿cuántas enfermedades están llegándonos invisibles y que luego, ay, mi tío tiene tal, el otro tiene tal? Bueno, pero tiene por qué. Y de repente nos encontramos que quizás esto esté... Está escrito, está publicado, está mostrado, incluso recogido en distintas organizaciones y en múltiples. Fijaros la cantidad de material, muchos de ellos son revistas médicas, pero parece como si a alguien no le interesa. Tú me hablas como doctor, y prestigiosísimo doctor, de que también crees en el pacto de silencio. Yo creo que a alguien no le interesa. Por eso decía antes, desde el 78 al 2002 han pasado muchos años para que alguien hubiera dicho prohibimos el amianto. Pero ¿cómo va a interesar? ¿Cuántos programas de televisión, además de Cuarto Milenio, hablan de esto? Bueno, pero como es Cuarto Milenio, dirán, tienen un argumento bueno, se lo están inventando. Menos mal. ¿Qué van a decir? Esto es un acto revolucionario de verdad, y lo otro son gárgaras. Esto es decirle a la gente lo que está ocurriendo y el peligro que hay, porque en ese pacto de silencio han participado políticos de todos los colores que han ocultado esto, es así, ¿verdad? De todos los colores, ahí da igual, ¿no? En la Unión Europea, o sea, sobre todo a nivel local, claro. Sindicatos también. Sobre todo a nivel local. Desde luego en estatal no tengo duda de que han luchado. Que no merece la pena. Es que estás luchando contra tu jefe de servicio, ojo. Que es afiliado a un sindicato. ¿Me quieres decir defender que personas que, entre comillas, ¿no?, pelean por los trabajadores, oye, en esto... En Ferrol, cuando salió en la prensa, cuando La Voz de Galicia publicó que efectivamente había miles de potenciales afectados, fue el representante del comité de empresa que dijo, creo que os estáis pasando, no son tantos, y desde luego es una irresponsabilidad decirlo. Aquí hay tanto en juego que te enfrentas siempre a el que se te pone delante del sistema que te diga una de dos cosas, dinero o muerte. Sí, salud o trabajo. O te mato o te pago, ¿qué prefieres? Claro. Y como te vas a ver solo en ese momento, pues la gente preferirá dinero que ir muriendo. Iker, el gran paradigma, te cuento luego, o te lo cuento ya, el gran paradigma es Estados Unidos.
En Estados Unidos han dicho claramente, no lo han prohibido. ¿Por qué? Porque han dicho, es que realmente merece la pena sacrificar unos cuantos muertos, es decir, unos cuantos centenares de miles de muertos, a perder todos los beneficios económicos que representa el amianto. Eso es así. En Canadá se ha prohibido, pero el gobierno tiene la cara dura de financiar la fabricación y exportación pero aunque del se haya amianto. prohibido, el amianto a determinados niveles y con esa posibilidad sigue en nuestros hogares, en millones de hogares en España. Y a mí me gustaría, Haigar, porque esto me parece de lo más aterrador, por cierto, que hemos contado. Yo sí os voy a emplazar, lo hemos hecho en alguna ocasión, queréis hablar incluso de más materiales. Claro, a veces el hogar es un lugar que si hay desconocimiento es una trampa para la salud, doctor. El corredor de la muerte que claro, antes. Entonces, aunque me ponen los pelos de punta, Haigar, siempre, me gustaría que, si es posible, por favor, yo no sé si se puede dar tranquilidad de algún tipo al público que nos está escuchando, ¿qué tendría que hacer? Por lo menos, Bueno, ¿no? creo que este es de los casos más difíciles para dar tranquilidad, porque como es indestructible el material, si lo llevas dentro, lo tienes complicado. O vas a la sanción espiritual para quien crea en ella y conozca dónde ir, o desde el punto de vista de la realidad física 3D en la que estamos, no te queda más que exigir reparación, que llevar la vida lo mejor posible hasta que se acabe y sobre todo impedir que vuelva a ocurrir. Y generar lo que ya recoge la normativa, que son planes de actuación en los edificios. Yo, si tuviera capacidad para hacerlo en mi bloque, exigiría que hubiera un plan, que si hay una normativa detrás que te obligue, sería mucho mejor, de revisión del edificio. Por ejemplo, las ITES no contemplan el amianto. Ahora se está empezando a hablar, pero no contemplan el amianto. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Pero señores? ¿esto no es la locura más grande que tú te has encontrado en tu oficio? Sí, porque no tiene salida. Revisar ahora todos los edificios de España y nos quedarán los del resto del mundo, con los protocolos que hay, es carísimo. No hay dinero para hacerlo. Salvo que hubiera 4.000 empresas y hubiera un abatamiento de costes. Haigar, ¿y puede haber otros materiales que no conocemos en el mundo de la construcción, Siempre que hay. es nuestro hogar, que también son peligrosos? Sí, hombre, por supuesto, infinitos. Mira, esto te va a gustar. Esto es del reglamento de 2006, no sé qué cámara está. Esto solo son 5 páginas de enfermedades que son recogidas en el reglamento de 2006, enfermedades profesionales, de las cuales 3 páginas son del amianto. Pero tiene 70 páginas con listados uno por uno de qué enfermedad y en qué trabajo. Esto es como para cerrar el país y decir, oye, paramos el país hoy y hasta que seamos capaces de trabajar sin ninguna de estas enfermedades Oye, en los ¿y listados... por qué todos los viejos políticos o los nuevos, que me dan lo mismo, no hablan de esto? Porque no hablan de otras muchas cosas. Ellos están en la parte del dinero porque no están en la parte de la muerte. Entonces... Pero vamos a ver, es tan sorprendente esto que nos encontremos con esta realidad en nuestro país. Yo había oído algo, pero no tenía la más remota idea que era esta dimensión. Doctor, yo no sé, intentando poner un poco de calma, ¿hay algunos síntomas muy concretos? ¿Se puede estar en una casa con amianto y no tener peligro en la salud o no? Se puede estar en una casa de amianto y no presentar ningún síntoma. Lo que sí es verdad que cuando uno tiene la sospecha de haber estado en contacto, lo principal es el control, el control médico, donde se puede hacer el primer diagnóstico y sobre todo evitar los factores potenciadores. Por ejemplo, el tabaco, un factor potenciador. Se une a... Igual que el alcohol, que otros productos que pueden potenciar el efecto nocivo del amianto. Y una vez diagnosticado o sospechado el amianto, poner el control y decir, esto hay que hacer estas pruebas, hay que hacer un control. Por ejemplo, muchos trabajadores hacían un control anual radiológico y a partir de ahí, pues el que necesite una broncoscopia, el que necesite que meter un tubito y mirar con una cámara, el tomar una biopsia. Es verdad que no se puede hacer una vez afectado por la asbestosis o la amiantosis, no se puede hacer absolutamente nada para quitar ese amianto, pero sí podemos intentar controlar de que no vaya a más, de evitar ese mesotelioma, ese carcinoma de pulmón, evitar una serie de factores nocivos, como él decía. Aquí la gran pregunta es el desconocimiento. Claro, es que, si uno por no ejemplo, sabe de qué estamos hablando, claro, que no tiene por qué saberlo porque no se lo cuentan. Iker, es que, por ejemplo, había hablado de otro elemento, el dar a un interruptor puede llevar el mercurio peligroso o un tubo fluorescente. Romperse un tubo fluorescente puede ser tan peligroso. Una casa hay que tener cuidado y hay que tener su protección. Doctor, vamos a hablar de eso otro día, de la casa tóxica, vamos a llamarlo así. Efectivamente, pero el amianto evidentemente tampoco, yo creo también de dramatizar. Hombre, porque todos hemos inhalado con cierta edad ese polvo de amianto. Evidentemente para eso está el médico para poder controlar, pero que tampoco haya una psicosis de que todo el mundo va a tener una asbestosis. Que la gente no sabe, que me incluyo en la gente, claro, que no sabe, que no sabemos.
Pero que no nosotros tenemos sabemos. que ser nuestros protectores también en un momento determinado y ante un síntoma de una tos productiva, ir a nuestro médico de cabecera. El médico de cabecera diagnostican muchísimos casos y derivan a los especialistas. Y los especialistas tienen hoy en día la maquinaria suficiente pero si los para síntomas saberlo. tampoco son inmediatos, sino que van con el tiempo. Haremos ese programa, os invitaré. Robert, muchas gracias. Nos has puesto aquí este libro que recomendamos, desde luego. Es la punta del iceberg. Desde luego, es un problema muchísimo más grande. Pero menos mal que hay investigadores que se atreven un poco, y que a raíz de un hecho puntual empiecen a investigar. Si no, ¿qué sería de nosotros, amigo? Gracias. Gracias. Hasta la próxima. A vosotros por invitarme. Doctor, gracias. Hablaremos de Muchas esa casa. Me ponen los pelos de punta. Y, maestro, pues no sé ni qué decir, en el sentido de que, ¿qué chiste es este? ¿Qué chiste es este? No es. Vamos. Y Haigar igual. Que espero que estés en estas mesas porque tu rotundidad es enorme. Claro, es un tema que tú conoces desde dentro, que has vivido hasta en tu propia oficina. Pero hay una cosa que os digo y es, oye, tantos, no buenos científicos, no tiene nada que ver, pero tantos que van de popes del pensamiento racional y dirán que también esto es fantasía. Me gustaría saberlo. Algunos no, mira, por ejemplo, uno de los grandes filósofos de este país y epistemólogo, filósofo de la ciencia, Jesús Mosterín, ha escrito recientemente un artículo en El País donde lamentablemente no denunciaba la epidemia que es el amianto, pero sí reconocía que él había tenido su encuentro con la parca, así lo llamaba él, porque él, que se hace todo tipo de estudios, de análisis, va con la vanguardia de la ciencia, en uno de esos estudios descubrió que él tenía esta enfermedad de inflamación de la pleura relacionada con el amianto, un inicio de cáncer. Y pudo cortarlo. ¿Por qué lo tenía? Él, que es un gran pensador, volvió hacia atrás y recordó que en su infancia él vivía cerca de una fábrica de asbesto o amianto y que a veces iban a jugar ahí. Jesús Mosterín. Le pudo producir la muerte. Un hombre que era muy amigo de Félix y, por cierto, o fue amigo de Félix y hizo una de las columnas más hermosas sobre su muerte. Este Félix era, no recordamos, ¿no? Seguramente igual se hubiera metido también con el amianto. Increíble lo que me habéis contado. Espantoso, realmente. Nuestra obligación, ¿cuál es esto? Y quizá ahora algunos digan, no, es que estas fantasías, ¿estos son fantasías? Hombre, si alguien cree que esto es una fantasía, me gustaría mucho amplificar el debate, porque me parece increíble lo que hemos contado aquí. Si algún pope del pensamiento racional, en el buen sentido, quiere decirnos que hemos sido exagerados y fantasmagóricos, por favor, le pido que venga aquí y me tranquilice. Que tenga las narices de venir a debatir. Sí. Y hay datos que dicen que no. Gracias a los cuatro. Gracias a ti, Iker. Gracias, de verdad. En fin. Y sobre todo, a mí Anto cero y a mí no Anto. Gracias, Haigar, como siempre. Gracias a todos. Vamos con 4.0, pero con novedades. Se cuentan tantas cosas, es que no, del amianto no habla nadie. En Internet, gran parte del tiempo es para otras cosas, lo saben ustedes. Bueno, hay algunos vídeos que dan la vuelta al mundo y me parece que Diego tiene interés en ser detective en la red. Vamos a verle. A ver si en esta inmersión en la red encontramos un poco de paz y de calma y nos quitamos el miedo que nos han metido Haigar y compañía en el cuerpo. Diego, como siempre, nuestro cicerón en el mundo del 4.0, de esa otra realidad y además recomendándonos cosas utilísimas. Ustedes ya lo saben, es una sección ya de las veteranas. Va a haber un pequeño giro, seguirá dándonos consejos, apuntándonos lugares interesantes, herramientas y aplicaciones que para un curioso son maravillosas, pero también Diego decía, voy a intentar ser detective en la red. Con su lupa cibernética va a ocuparse de historias que dan la vuelta al mundo y que seguramente tienen otro tipo de secretos. Un poco el Sherlock Holmes 4.0 está ahí en el búnker, ¿cómo no? Diego Marañón, compañero, buenas noches. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches, ¿qué tal estamos? Esta temporada, como dices, vamos a intentar ir un poco más allá y además de seguir recomendando webs y aplicaciones, pues cuando la ocasión lo requiera, como esta noche, vamos a tratar de aportar luz sobre los virales que más impacto tienen en la red. Si te parece, vamos a empezar ya mismo. Atento, Iker, a lo que va a aparecer en pantalla. Ahí lo tienes. Como ves, tenemos un plano fijo, es un teléfono, en mitad de una legión de hormigas errantes, por así decirlo, y lo sorprendente llega justo en este momento. Fíjate que el teléfono recibe una llamada y es en ese instante cuando las ondas electromagnéticas del aparato parecen modificar el comportamiento de los insectos, haciendo que estos se desplacen en círculo a su alrededor. Es un poco aterrador, la imagen es bien curiosa por lo menos y ha traído de nuevo a la palestra el viejo debate sobre los peligros de estas ondas.
Si a las hormigas les afecta así, ¿qué le puede pasar a nuestro cerebro? Una cosa, Diego, ¿qué impacto ha tenido esto? Es decir, porque el vídeo tiene todo eso que tiene que tener, rotundo, directo, gráfico, un símbolo. Imagino que esto ha recorrido el mundo instantáneamente. Efectivamente, el vídeo apareció el pasado 30 de agosto en una conocidísima plataforma y desde entonces acumula no miles ni cientos de miles de visitas. Son ya millones los visionados que ha tenido y su presencia inunda toda red social que se precie. Los medios de todo el mundo, Iker, han recogido esta historia, esta inquietud y han publicado este vídeo. Han consultado incluso a expertos, científicos de la talla de Nigel Andrew de la Universidad de Nueva Inglaterra, para el que todo esto es una cuestión de orientación alterada por el magnetismo. Otros que también se han pronunciado, pues Simon Robson, por ejemplo, de la Universidad James Cook, opina que es la vibración de ese móvil al sonar lo que provoca ese movimiento en las hormigas. Y también ha habido expertos que han apuntado a una cuestión de feromonas, un fenómeno que está bien estudiado y que puede derivar, en el caso de las hormigas, en algo conocido como la espiral de la muerte. ¿Qué te parece? La espiral de la muerte, o sea, todos buscando explicaciones para una cosa que imagino que habrán abanderado muchos, que realmente, porque hay estudios, yo creo que siempre contradictorios, como en todo, ¿no? Pero hay una gran parte de la sociedad que sabe que el tema de los móviles puede afectar. Yo no sé si es así o no, porque tampoco sé, tampoco soy científico, pero que la batalla está ahí, bueno, con lo que hemos contado del amianto, ¿qué sabemos y qué no sabemos? Pero entonces, ¿me quieres decir que había trampa detrás de esta historia? Sí, todo esto que estamos contando resultaría muy interesante, estas opiniones, si no fuese porque muchas veces en Internet no todo es lo que parece. Vamos a volver atrás, Iker, y vamos a fijarnos por un momento otra vez en quién subió, por ejemplo, el vídeo a la red. El canal en concreto se llama, o tiene el acrónimo de Laboratorio de Vídeos Virales. En la descripción de su canal, hasta hace muy poco, porque a día de hoy esa línea justo se ha eliminado, podíamos leer algo muy revelador. Decía: ¿necesita un vídeo viral para su marca? Póngase en contacto con nosotros. Nosotros lo producimos para usted. Wow. Pero prestemos, Iker, aún más atención y fijémonos muy bien en el vídeo. Un vídeo cuya calidad, además, parece haber sido disminuida a propósito. Yo no sé si tú notas algo raro en el comportamiento de las hormigas, pero si te fijas, están pasando unas por encima de otras e incluso se están comportando como auténticos fantasmas. Están atravesando sus cuerpos sin que el rumbo prefijado de ninguna de ellas se altere lo más mínimo. Y digo rumbo prefijado con toda la intención, porque en realidad, Iker, estos insectos que tanta preocupación han causado estarían creados y animados digitalmente. Es una opinión que no es mía y que comparte, por ejemplo, Terry McLean, que es un reconocido entomólogo estadounidense que ha manifestado que las hormigas rara vez caminan unas por encima de otras y que desde su punto de vista, por todas las características que reúne el vídeo, tiene unas posibilidades del 95% de ser falso. Bueno, detective en la red. Diego, que me encanta, ¿eh? Me encanta. Vamos con más, por favor. A veces, a lo mejor, nos encontramos con vídeos que sí que son un misterio. Yo no lo sé, pero lo que quiero es que tu lupa escrute esas cosas que tanto preocupan, que viajan a velocidad de la luz y que generan opinión y que de inmediato salen en toda la prensa y que generan debate y que resulta que hay un Sherlock Holmes muy atento y que va a ser eso, nuestro detective en Misterio 4.0. Fabuloso, compañero. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Iker, vamos a intentarlo. Hasta la semana que viene. ¿Qué nos traerá Diego Marañón en la siguiente ocasión? Yo ya estoy deseándolo, de verdad. Las hormigas, claro, está tan bien hecho, es tan impactante, que uno se queda con la idea. Como todo va tan deprisa, no vamos a esperar a saber si es la verdad o no. Te quedas ya con ello. Te estimula, cambia tus ideas, la fuerza de los virales. Yo creo que Diego nos va a traer grandes sorpresas. Vamos con otras imágenes diferentes. Objetos volantes no identificados. España, última hora. Verano caliente en torno al asunto de los ovnis. Muchas personas en diferentes provincias han observado algo extraño, lo han llegado a filmar, nos han enviado esas grabaciones y nosotros simplemente podemos seguir en esa investigación en busca de una respuesta. Hacía tiempo que no coincidían tantas observaciones, incluso multitudinarias. Una de ellas, la que más nos llama la atención, se producía muy cerca de Talavera de la Reina, porque diferentes familias, desde evidentemente diferentes ubicaciones, en las balconadas, en la propia calle, estaban haciendo seguimiento a un objeto muy raro, cuyas evoluciones quedaron registradas perfectamente, y esto saltó incluso a la prensa. Fue una noche de vigilancia,
una noche de alerta ovni no organizada, desde luego, y una aldea entera bastante inquieta con lo que estaba sobrevolándoles. Ocurrió en Azután y raudo, prácticamente 24 horas después de los hechos, nuestro compañero Carlos Largo se marchó para allí. ¿Y saben por qué le dije, Carlos, ve rápido? Porque quiero detectar esa sociología de lo extraño, sociología del fenómeno ovni, lo que está ocurriendo, desde dónde lo han grabado, qué te han dicho, qué está pasando. Este es el resultado. Estamos llegando a la localidad de Azután, en la provincia de Toledo. Aquí mismo, anoche, se pudo ver un extraño objeto en los cielos y por suerte un grupo de personas fueron testigos y lo pudieron grabar con sus teléfonos móviles. Hemos quedado aquí en la entrada, en una pequeña tienda, según nos han dicho, donde se han reunido, porque desde ayer no paran de comentar, es la noticia del día. Pues nada, Ángel, cuéntame, porque ayer vivisteis una noche de auténtica locura, ¿no? Y revolución aquí en el pueblo. Una noche un poco atípica, ¿no? Fue una noche que, bueno, estaban mi mujer y mi cuñada, mi sobrina, varias personas más, estaban tomando el fresco, como hacen aquí todas las noches de verano, y vieron en el cielo algo que no era normal. De hecho, hay grabaciones de lo que sucedió en el momento y, bueno, pues no está identificado como ningún cuerpo que pueda estar normalmente en el cielo, ¿no? Nosotros lo que vimos era una luz roja, que lo primero era chiquitita, pero luego ya se hizo grande. Era rojo vivo, era fuego. Al rato se fue, dio la vuelta y desapareció. Lo que más te llamó la atención... El color. El color y el movimiento, ¿no? Por lo que describes. El movimiento. Y vamos, lo tenemos 3 grabaciones y si se puede comprobar lo vaya a ver el movimiento. ¿Cuánto tiempo? Arriba, para abajo, redondos, hacia de todo. ¿Cuánto tiempo duró aproximadamente? Para mí, 1 minuto. Imagino, Alba, que además la sensación es de absoluta incredulidad, ¿no? O sea, ¿no crees que puedas estar viendo algo tan llamativo como eso? No, por eso cogimos los móviles y empezamos a grabar. Yo también lo vi anoche. ¿Sí? También lo vi. Estábamos ahí en la puerta y adelante. Sí. Y vimos una cosa de venir así para acá, para acá, para acá. Pero venía como una farola así grande, así. Sí. Y venía así para acá, para acá, luego se fue para allá y ya se perdió así. ¿Fue algo así parecido lo que visteis vosotros también? Esto, yo era una pelota. Una redonda. Redondo. Y está como si estuviera bailando, igual. Sí. O bailando está. Yo lo vi así, derecho para acá. Igual. Tenía así como unos destellos. Sí. Así. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mira, estoy aquí en Azután, como te comentaba, en Toledo. Te llamaba Diego precisamente por lo que te decía, en el mensaje de WhatsApp, por si vosotros habéis recibido en redacción algún otro dato, alguna información de algún lugar que se haya visto algo similar al vídeo que hemos visto esta mañana en la prensa. Sí que nos ha llegado otro vídeo con un objeto, con una luz prácticamente idéntica a la que se ve en la grabación de Azután y que se grabó esta misma noche también a las 10:53 minutos, en concreto nos decía el remitente, pero esta vez eran bastante más lejos, era en Cádiz, en la línea de la Concepción. La persona que nos lo ha enviado me comentaba esta tarde que pudo verlo durante 1 minuto, que se movía a una velocidad constante hasta que lo perdió de vista. Mira, Diego, están ahora mismo escuchándote, como te decía, y están asintiendo todos los vecinos, porque la hora que describes es la misma, ¿no? Confirmadme. La misma a la que lo vieron aquí en Azután. Y un vecino, José, que también afirma haberlo visto el día anterior. Yo, mi cuñada y yo lo vimos. Ajá, pues es curioso porque además esta persona en Cádiz, él decía que, bueno, que desde su punto de vista que probablemente fuese un meteorito, pero lo que sí que he hecho ha sido ir a la red de investigación sobre bólidos y meteoritos, que está en internet, su página web, y desde luego en la web no aparece la presencia de ningún elemento de ese tipo. El último registro es hecho desde hace 10 días, no se ha vuelto a ver nada remarcable, por así decirlo, en los cielos. Pues muchísimas gracias, Diego. Venga, a ti y a vosotros un saludo. Un saludo. ¿La habéis escuchado? Va a analizar todos los vídeos, va a tratar de ver todos los datos de posibles bólidos o satélites, que es a lo que apunta él.
e intentaremos dar una explicación a lo que habéis visto en estos días. Durante todo el verano, objetos de características similares al de Azután han sido avistados por distintas personas en provincias tan distantes como Barcelona, La Coruña, Granada o Vizcaya. Extraños cuerpos de color anaranjado que, según Alberto Jiménez, director del Observatorio El Castillo de Borovia, podrían tratarse de grandes bólidos. Sin embargo, hay dos datos que a su parecer lo descartan y que añaden todavía más misterio a este asunto. Ese día, el polvo cometario era prácticamente nulo y hasta la fecha, el supuesto ovni no ha sido registrado por la red de investigación de bólidos y meteoritos. Entonces, ¿qué pudieron ver los vecinos de esta pequeña población de Toledo? Seguiremos investigando. Comenzamos en un monasterio, el de Santa María de Valdiña, así nos decía nuestro telespectador Paco Magraner, está en Valencia, nos lo enviaba la fotografía que fue tomada en marzo de este mismo año, nos ponía incluso la hora 17:46 horas, muy pocos minutos antes de que cerraran, él decide hacer una fotografía y justo aparece algo en una de las puertas, como una especie de monje, al parecer ya no hay monjes allí habitando este monasterio, sí que hubo hace muchos años, pero como vemos parece que incluso lleva un hábito, ¿verdad?, marrón, rojizo, y hasta podemos contemplar que el cinturón, esa cuerda con la que se ataban los hábitos, pues también parece estar ahí colgando. El rostro muy difuminado. Vamos a ver cómo Guillermo León nos ha destacado ahí la figura. Nos dice, por supuesto, nuestro amigo Paco, que no había nadie cuando realizó la fotografía, que qué puede ser. Guillermo nos dice, hombre, la verdad es que parece una pareidolia muy extraña y muy clara. Es más, pide ayuda. ¿Algún telespectador que haya visitado ese lugar nos puede decir si, por ejemplo, hay una figura recortada en cartón piedra, simulando que era un monje de los que vivía allí, o si puede ser algún ornamento que cree pues esta imagen como del pasado, ¿verdad?, como de un monje rezando? Luego daremos las vías de contacto para ver si alguien incluso del monasterio o que haga visitas en ese monasterio nos puede ayudar. Y nos vamos hasta Asturias, desde donde nos ha mandado una imagen, la verdad que espectacular. Nos la enviaba Martic McNully, dice que es Morán, que una de las noches de este verano decidieron probar una cámara nueva que habían comprado. Como ven, es como con un poco de forma de eso que llaman de ojo de pez, ¿no?, que parece que coge todo circularmente. Ahí vemos el mar, una estampa preciosa, las estrellas, pero hay una especie de medusa voladora que sale en el margen derecho de la fotografía. Ahí la tienen, que a mí cuando la vi lo primero que me recordó es a los frescos de Decani. Esos que de los que hemos hablado alguna vez en este programa, es como una especie de medusa. En los frescos viene como tripulada, como alguien que maneja unos mandos, pero como vemos aquí es como una bola que deja como varias estelas, varias patas. ¿Qué podía ser? También nos dice que ellos se extrañaron cuando estaban llegando a la playa, porque sí que es cierto que vieron algo en el cielo, dice como bastante más grande que una estrella, como 9 o 10 veces más grande que una estrella, que de repente empezó a empequeñecerse hasta que desapareció. Pero esto, por supuesto, esto que está aquí, no lo vieron en ningún momento. ¿Qué puede ser? Guillermo nos dice que la única posibilidad es que un insecto, algo extraño, se pusiera en el objetivo de la cámara y que entonces al hacer la fotografía pues haya salido de una forma bastante rara, la verdad, que si no, no tendría una explicación para esta imagen tan preciosa que han captado nuestros amigos. Y ahora nos vamos hasta la mirada milenaria, porque ¿qué queremos en ella? Pues, por ejemplo, que vamos por el pueblo de nuestros abuelos y siempre nos hemos preguntado, una cruz tallada en un árbol, ¿y esto por qué? ¿Alguien murió aquí? ¿Tiene una leyenda detrás? Pues en este caso, así es. Nos enviaba Pablo Carpio una historia y nos decía, se lo comieron los lobos. Bueno, al parecer hay toda una leyenda detrás que él mismo nos cuenta. Es en la sierra de Aracena, un pueblo, Cortelazor y Corterrángel. En esos dos pueblos había una pareja, el novio y la novia. El novio va a visitar a la novia. Cuando vuelve, de repente se ve
pues arrinconado en este árbol por una manada de lobos hambrientos. Pero fíjense, hay también una premonición detrás. Sus padres estaban ya durmiendo. La madre se levanta muy alterada. A mi hijo le está pasando algo. Despierta al padre. Vamos inmediatamente a buscarle. Y se encuentran con que está siendo devorado por los lobos. Y entonces deciden hacer esa cruz a modo de epitafio en este árbol. Y ahora nuestro amigo, nuestro telespectador, con su mirada milenaria, nos cuenta la historia, esa leyenda que tanto nos gusta. Ya saben que hay varias vías de contacto donde nos pueden enviar todo aquel material que desean que analicemos y también estas fotografías con esa mirada milenaria. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com, el apartado de correos 18189 con el código postal de Madrid 28080 y en las redes sociales síganos en Nave del Misterio. Verán, asombrarse de casi todo, vivir en el perpetuo asombro, pues tiene sus problemas. Son tantas cosas, tantos los influjos, hoy en día, tantas las noticias, las cosas que creo que tendrían un desarrollo increíble, que ni tengo tiempo ni puedo. Y tengo como un deber con todos ustedes de decir, hombre, esto Iker tienes que trasladarlo. Mire, uno de los temas que estoy pensando y que no sé, y como no sé si voy a poder hacerlo, se lo cuento por lo menos aquí, es una cosa curiosísima que ocurre cuando uno vaga por Internet. Les he comentado alguna vez, con lo pesado que soy, aquí, que Internet se está comportando, no solo está modificando nuestro cerebro, sino que se comporta como un gigantesco cerebro. Las ideas y nuestra forma de búsqueda son muy parecidas a la sinapsis neuronal, a esas desviaciones y autopistas que nos llevan en 3 minutos a un lugar absolutamente insospechado. Pero si se va a la Internet creativa, a la Internet, vamos a llamarla luminosa, a la Internet del conocimiento, que nada tiene que ver con la infrainternet que todos ustedes también conocen y que solo va a generar, pues bueno, una exaltación de los impulsos más básicos, más animales, en el mal sentido, pues se encuentra uno con cosas increíbles, sorprendentes. Por ejemplo, hay un tipo muy singular, que yo les recomiendo, que se llama Aldo Narejos. Aldo Narejos. Bien, lo descubrí hace un tiempo. Es un músico, un gran músico, por cierto, con mucho talento artístico. ¿Y qué hace este chico? Pues empezó a descubrir cosas en la música. Y ustedes me dirán ahora, hombre, hay 20.000 millones de músicos en la red. Bien, pero yo no he conocido ninguno, por lo menos, que haga lo que hace este individuo español. Muy curioso. Y es que empezó a darse cuenta de que muchos de los grandes éxitos que disfrutamos o aborrecemos en la radio, fórmulas, en la música, en las discotecas, donde ustedes quieran, en los chiringuitos, ahora el verano pasado, estaban cortados por un mismo patrón. Y se puso a investigar más. Y lo de Aldo es maravilloso. Hacía una serie de composiciones y tú te dabas cuenta, desde la absoluta ignorancia musical como es la mía, que estaban no solo cortadas por el mismo patrón, sino que la fórmula de composición era exactamente la misma, que no había apenas variaciones. Creo que de los 100 grandes éxitos de cualquiera de los últimos años, 30 eran la misma sintonía, me puedo estar equivocando en los términos, pero más o menos se lo cuenta mucho mejor, y 80 con un mismo tipo de compases ordenados de una misma forma. Y tú dices, ¿qué está pasando? Bueno, no deja de ser una curiosidad, porque yo no tengo nada en contra y además yo aprecio el éxito. Oye, si alguien hace una canción, aunque nos parezca absurda y la gente la quiere escuchar, fantástico. Pero ¿qué pasa? Que Aldo dijo, ¿qué consecuencias tiene esto? Esta evidencia científica, porque él no dice me suena, no, claro, como músico, interpreta los compases, observa todo, digamos, la estructura profunda de una música y te dice, es lo mismo. La industria musical, ¿qué está haciendo? Yo no quiero ir en contra de la industria musical, ojo, que ya sé que bastante mal lo están pasando, porque voy más allá, voy hacia el rango de percepción. ¿Y esto qué significa? Pues muy sencillo. El propio Aldo, en una entrevista con una fenomenal artista, que es Carmen París, lo dialogaban de una forma extraordinaria, me dejaron alucinados. Me gustaría traerles un día. Alguien puede decir, claro, hay autores que igual no venden tanto y se quejan, o como siempre ha pasado, porque, oye, este que tiene una música tan tonta, ¿no?, que repite tal, y es un éxito. No, eso está muy bien. A mí me interesa mucho saber por qué una música es un éxito. ¿Qué toca en la gente para que eso sea un éxito? Y el mismo autor, es un enigma que me encanta, intenta toda la vida hacer lo mismo y da igual. Oye, le dan más dinero, más aparatos, más... Oye, ¿es lo mismo? No, la gente ya no quiere. La vida de la música está llena de éxitos
de un solo número 1, ¿no? Y que luego no hicieron nada. Pero Carmen París y Aldo dialogaban sobre el rango de percepción. Y esto es maravilloso. ¿Qué decían? Que llevamos X años acostumbrados a un tipo de ritmos y de músicas, y nuestro rango de percepción, vamos a llamarlo la antena parabólica que tenemos de serie, acostumbrada solo a un tipo de compases, de estructuras musicales, hacen que si tú escuchas algo más elaborado, más estructurado, más cuidado, es que ya te aburre, es que ya no lo entiendes, es que ya, hablamos de gente que no es un melómano, gente como yo, una persona normal y corriente como ustedes. Vamos a ver, nos han desacostumbrado a escuchar algo más elaborado. El ritmo del éxito es tan patronable, es decir, tan estructurado, tan robótico, que en cuanto escuchamos algo que no entra dentro de ese calco, ya no lo entendemos. Y ese algo habitualmente es mucho más maravilloso y elaborado. Es decir, conspiración o simple evolución humana, nuestro dial, cada uno nace con un dial. Y seguramente lo tengamos así. Y los niños así. Y la vida, nuestros convencionalismos, nuestra seriedad, el estar todo el rato sometido a los mismos impulsos y la rutina, ya las orejeras van por aquí, de burro. Pero ¿qué ocurre? Que si en la música, que es el arte más enorme, nosotros tendríamos que estar dispuestos a emocionarnos con todo tipo de sinfonía. Seguramente el ser humano o el niño tiene una capacidad enorme. Bueno, pues resulta que en la radio, en las discotecas, en las antiguas máquinas de discos, en los modernos sistemas de internet, todo es, el 99% de lo que escuchas, un mismo patrón. Te han cortado tu dial para que solo vaya en una dirección. Esto suena bien, pero ya me cansa, ya no lo entiendo, no lo entiendo. Es como si nos estuvieran metiendo un idioma universal todo el rato y el resto de lenguas las perdiésemos constantemente por la falta de práctica. Con lo cual, ese embudo de la percepción es muy bonito, muy malo creo yo, pero ¿por qué? Porque tiene un símil con todos los misterios. Parece que hay personas que por lo que sea, su rango de percepción, su antena, algunos llamarán locura, ¿no? La capacidad de ser más sensible, con más amplio espectro sobre la realidad, le hace sentir señales y cosas que otros ya, imposible, les han llevado por aquí. Bueno, pues con la música, que es de lo más sagrado que tenemos, también está pasando eso. Y muchos me dirán, oye, no seas exagerado, hay gente que sigue haciendo música clásica, músicas del mundo, músicas elaboradas, por supuesto. Pero hablamos como, si comparamos los años 80, incluso 90, con lo que va desde el 2004-2005 hasta hoy en día, la unicidad, la robotización, el uso permanente de los mismos ritmos se ha establecido. Está habiendo un recorte de nuestras antenas. ¿Se acuerdan la sinapsis neuronal? Cómo el niño va perdiendo conexiones. Aldo Narejos y Carmen París lo contaban mucho mejor que yo. Nos están cortando, nos están enladrillando la capacidad de sensibilizarnos. Y luego vas a algo que realmente es sensible, elaborado, y no es que no te guste, es que no lo entiendes. Oye, esto no dura 2 minutos y medio, no es boom, no sé qué, no sé cuántos, y no es la sintonía que a mí me gusta, fuera. Y esa gente ya lo tiene muy difícil. Esta rueda sigue y la gente lo tiene tan difícil que o te acoplas a, si quieres éxito y vivir de esto, este tipo de música, o lo llevas claro. Una gigantesca pescadilla que se muerde la cola, ¿y hacia dónde nos lleva? Hacia la poda total de nuestra increíble antena que tenemos todos aquí. ¿Estará pasando lo mismo con lo audiovisual? Yo eso ya no lo sé. Y si está pasando, ¿nosotros qué papel jugamos? Tampoco lo sé, díganmelo ustedes. Hasta dentro de 7 días, amigos.